Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende donde estén. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Hoy tenemos un invitado que, por lo que tengo entendido, anda por allá por Europa, anda por Alemania. Así que vamos a ver qué tal la conexión porque estamos bastante lejos. Espero que funcione todo bien. Vamos a esperar como siempre unos minutos hasta que se vayan sumando algunas personas, como hacemos siempre. Ahí se van sumando. Retina Infrarroja se unió. H. Medinam, perdón si no sé pronunciar bien los usuarios de Instagram. Pero bueno, perdón si escuchan ruido o cosas que se caen porque tengo acá la luz puesta y los gatos están un poco alterados. Y el ojo goloso, bueno, se van sumando de a poquito. Mientras tanto les voy contando que Eh, hoy vamos a hablar con Diego Sánchez. Él es conocido en su Instagram como El Rollo de Diego. Vamos a, vamos a pedirle que se presente como para que quienes no lo conocen eh, puedan conocerlo. Y después vamos a hablar un poco de todo dentro de las cosas que vamos a hablar, que es eh, un tema de bastante interés en muchas personas, o que en algún momento todos lo pensamos, que es esto de si se puede o no se puede vivir de la fotografía analógica. Ya sabemos que de la fotografía en general o de la fotografía en digital sí se puede vivir, pero esto va a ir más apuntado a la fotografía analógica. En algún momento a todos los y todas los que nos gusta esto, nos replanteamos dejar todo y dedicarnos a la fotografía analógica. No sé de qué manera, ahora lo vamos a discutir con Diego y vamos entre todos y todas ver si es posible o si es una ilusión. Y si hay gente que tiene un ingreso económico con la fotografía analógica, estaría bueno que participen y den su opinión. Yo particularmente toco de oído, pero bueno, vamos a dar inicio a este vivo eh, invitando a Diego, a ver si logramos una buena conexión. Diego está, por lo que tengo entendido, está en Alemania. En Alemania ahora creo que es como algo así como medianoche, porque estamos en un horario en donde Diego ya está más pronto para irse a dormir. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Bien, Sí, bien. yo te escucho. La gente también, como siempre, si se escucha bien o al revés, si se escucha mal o se corta o lo que sea, que nos vayan avisando. Pero bueno, estamos lejísimos, Diego. Creo que este es el vivo con más distancia, porque a Alemania no habíamos llegado nunca. Bueno, de hecho, estoy en Budapest. Ahora estás Viajé en a Budapest. Budapest, sí. Qué, qué curioso. Primero, quiero preguntarte, o sea, quiero que vos le cuentes a la gente, pero que me parece que se cortó la conexión. A ver, te escucho, te escucho, pero te veo todo medio entrecortado. ¿Vos me ves bien? ¿La gente cómo ve? ¿Se ve bien? ¿Vos estás usando Wi-Fi? Me parece que se perdió la conexión. Bueno, a ver si podemos retomar. Vamos. Ahí está. A ver, Diego, ¿me escuchás? Hola. Se, Se ve como medio cortado. Bueno, si vemos que se corta mucho, de última te aviso para que salgas y volvemos a entrar o le buscamos una vuelta. Súper. Porque se había como cortado. Sí, Bueno, ya perfecto. fue mencionar Budapest y esto se cayó. Sí, hay algo ahí medio raro, pero bueno, en fin. Bueno, Ah, Diego, como siempre arranco estos vivos con el invitado. Presentate para quienes no te conocen. Contanos de dónde sos y cómo arrancaste en este mundo de la fotografía analógica. súper. Pues para los que no me conocen, que creo que por ahí he visto un montón de gente que conozco, así que hola a todos. Me llamo Diego Sánchez, soy de Colombia. Inicié en fotografía hace unos 13 años, de hecho empecé con analógica hace unos 13 años, pero mi paso por analógica fue muy rápido. Empecé a estudiar fotografía a la par que hice mi carrera como periodista
y luego con el tiempo hice una especialización en periodismo de viajes y un diplomado en fotonarrativa de Pedro Meyer, de la Fundación Pedro Meyer en México. Y estuve 8 años en activo trabajando como fotógrafo, dedicado a trabajar para revistas, con fotografía especializada en viajes. Trabajé para revistas, para medios, para editoriales. Y nada, lo dejé, me quemé de la fotografía. Durante 5 años estuve completamente pausado, dije, no quiero más, vendí mis equipos, lo dejé todo. Y este año, a comienzos de este año, fue que inicié este proyecto de decir, no, yo quiero hacer fotografía, lo puedo hacer, voy a hacerlo, pero decidí que quería retomar la fotografía analógica, que quería dedicarme 100% a eso. Y desde ahí empecé con este proyecto del rollo de Diego, que era más compartir a mi manera lo que es fotografía, de hacer amigos, porque para mí la fotografía es una excusa para hacer amigos en todas partes, viajar. Y en el proceso esto ha ido creciendo, he empezado a estar en medios, he empezado a aparecer cositas y bueno, así fue como terminé en este cuento de la fotografía analógica, para hacerlo así como cortito. O sea que tuviste un paso inicial por la fotografía analógica, después te volcaste por la fotografía digital, digamos, o la actual. Estuviste trabajando de eso, o sea que tu inquietud de esto de que estuvimos charlando, vamos a contar a la gente que en realidad con Diego estuvimos hablando por privado después del vivo de la semana pasada, en donde Diego fue uno de los que planteó la temática de si se puede vivir o no de la fotografía analógica. Y después, obviamente, seguimos hablando por privado y seguimos opinando. Entonces le digo a Diego, Diego, me parece que estas cosas que estamos hablando así por chat, me parece que estaría bueno hablarlas en un vivo y compartirlas con la gente también para ver qué piensa y que se arme un debate, que en definitiva es eso, es por lo menos una lluvia de ideas, como dijiste vos, como para ver si qué piensa el resto, o a ver, no sé si toda la gente se lo plantea, pero bueno, está bueno por lo menos ver dentro de la teoría si es posible y dentro de la práctica, bueno, si alguno tiene la experiencia. Pero bueno, entonces, sí que vos sos de Colombia y se puede saber o hay información confidencial que andas haciendo por Budapest en este momento, porque vi que estuviste por España también. Sí, 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 soy muy de viajar. A ver, antes viajaba por fotografía, porque trabajaba para revistas y de viajar se quedó. Resulta que, bueno, una de las cosas que practico budismo y voy a muchos centros budistas en diferentes lugares, y eso pues no es un secreto, mucha gente sabe que subo por ahí stories de diferentes centros budistas a los que voy. Y este viaje puntualmente tenía dos razones. Una era mi familia que venía por aquí y quería darles a conocer algunos lugares, entre esos Budapest, y también aprovecharé bueno, estuve visitando algunos centros y ahora seguiré visitando otros antes de volver a Alemania. Y digamos que esa es la razón y obviamente en el proceso con mi cámara haciendo fotos en todas partes y con unos temas que estoy trabajando, ya les iré contando un poco, pero unos temas que estoy trabajando puntualmente sobre arquitectura neoclásica, neoclasicismo, Ajá. estoy haciendo un poquito toda esta parte de lo que lo que tenemos en arquitectura en Europa, de lo que dejó el Imperio griego y romano en todo lo que está fuera de Grecia y Roma. Entonces es un trabajo que vengo haciendo con un poco de edición, algunas cosas, todo analógico, y entonces aprovecho estos viajes para conectar con eso, para buscar lugares, para hacer fotos, y bueno, ya para paseo y aprovecho y me lo paso bien. O sea que es un viaje, o sea, es un viaje de placer, digamos, lo haces por amor a viajar y de paso no te quedas quieto y tratás de, no sé si está bien llamarlo un proyecto fotográfico o tiene más que ver con un proyecto más personal o va por otro lado, un proyecto fotográfico lo que estás haciendo con esto de la Sí, arquitectura. sí, es un proyecto fotográfico. Ahora ando haciendo un poco, estudiando historia del arte, un poco por mi cuenta y ¿Ah? aprovechando ese proceso para definir algunas líneas narrativas dentro de esta nueva, digamos, soporte analógico con el que estoy trabajando ahora. Entonces, aprovecho, es una idea muy inicial. Realmente estoy muy explorando, tratando de editar y de descargar material, de revelarlo, de un poco irlo encaminando hacia un proyecto. Digamos que son los inicios de un proyecto, vamos a llamarlo así. Está bien, o sea, es el primer paso a un proyecto fotográfico que para mí es uno de los pasos más difíciles que es encontrar o sea, a dónde apuntar con el proyecto fotográfico. Viste que muchas veces uno tiene un millón de ideas en la cabeza, pero por ahí no sabes cómo arrancarlo.
y vos ya diste el primer paso que es súper súper valioso, que es apuntar y iniciar un proyecto fotográfico. No importa si en el medio vas para otro lado o si tardás, en vez de tardar un año, tardás 10. Hay proyectos fotográficos que duran años y es difícil. Y también es difícil salir de esa zona de confort, de hacer fotos aisladas, ¿viste? Y encarar un proyecto fotográfico donde vos le das un sentido a tu fotografía, o al menos uno lo intenta. Así que bueno, enhorabuena. Esperemos que cuando termines el proyecto fotográfico volvamos a hacer un vivo y nos cuentes sobre cómo se desarrolló y a dónde se llegó con el proyecto. Estaría bueno. Sería Es genial. una buena temática ese. Sí, 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 la verdad es Bueno, interesante. Sí. bueno, buenísimo. En parte te envidio, es envidia sana, pero yo no conozco Europa, conozco, solamente me moví por lo que es Sudamérica, no salí de ahí, así que bueno, en algún momento si cruzo el charco, obviamente me voy a llevar mi cámara. ¿Se puede preguntar qué te llevaste? O sea, ¿te llevaste una sola cámara, varias? ¿Te llevaste varias películas? ¿Estás trabajando solamente, no sé, con película blanco y negro y ya? ¿O estás haciendo un poco de todo? Sí. ¿O todavía no lo tenés muy claro? Sí, bueno, primero que todo, invitadísimo. O sea, cuando vengas, avisa que por ahí mi casa es tu casa y donde quieras Perfecto, quedar, tú avisa ya tengo nomás. dónde parar. Sí, sí, Ya sí. tengo dónde parar. Exacto, tú avisa y te vienes. Excelente. Con respecto a equipos, sí, obviamente. Suelo viajar muy ligerito. Desde que empecé o desde que reinicié en esto de fotografía analógica, decidí que quería un equipo muy compacto. Entonces, esto se apagó aquí la luz. Se apagó la Dame, luz. dame un No dijiste segundo. Budapest. Sí, 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 dale Budapest es un tranquilo, problema. dale tranquilo. Dame un segundo, Cosas voy a del encender. vivo, dirían en la televisión de los 90, ¿viste? Son cosas del vivo. Total, totalmente. De hecho, qué curioso porque ni siquiera me deja aquí encender. No sé si es algo Bueno, del hotel porque estoy en la recepción del hotel, entonces no sé, son las 12, debe ser que acaban de apagar las luces en las ah, áreas comunes. la pagan desde el hotel. Imagino que sí, porque estaba en la parte de la recepción conectado a una salita y, pero bueno, ya sé Ya qué voy a todos hacer. ya todos a dormir, se escuchó. Creo que sí deben estar Bueno, igual ahí en tranquilo, plan. dale tranquilo que No, no te no preocupes, tenemos porque apuro, yo no aquí tengo tengo apuro. algo que servirá como luz y lo pongo aquí. Claro, Ceci dice Mientras. jugando con la iluminación. O para no perder las mañas fotográficas, ¿viste? El tema es si se apaga, si se corta la luz y se corta el A wifi, ver y ahí si estamos al horno. Mientras tanto, si me volver. quieren ir diciendo cómo la gente que está ahí conectada, cómo se ve, se escucha bien, por momentos se corta, pero bueno, calculo que tiene que ver con una cuestión de la conexión ahí del hotel. Viste que los wifi de los hoteles no suelen ser los mejores, pero bueno, no sé ningún chiste, si no me pondría a contar algún chiste, pero bueno, ahí está, La, bueno, la, ahí se te ve la cara, Diego. súper. Si que se vea, estoy aquí al lado de una pantalla gigante. Yo creo que esto Sí, me servirá mientras tanto. olvídate. Estás técnicamente estás subexpuesto, para decirlo en la jerga, estás subexpuesto. A ver si entrando a una Ah, no, pantalla pero está blanca, bien, te estoy jodiendo, se ve bien igual, se ve bien. aquí mejor. Ahí está, ahora sí, Sí, ahí lo vamos excelente, solucionando se ve como mejor que antes. podemos. Mira. Ahí está, bueno, Bueno, me estabas diciendo, de qué te habías llevado para hacer exacto. fotos allá. Entonces, soy de esas personas que me gusta viajar con cosas muy pequeñas, cosas que puedo llevar en un bolsillo, cosas muy compactas. Desde que inicié en fotografía analógica, tuve este proyecto idea de que quería una cámara totalmente mecánica, entonces me conseguí en Tailandia una Konica 3M, que Ajá. que es una cámara que tiene algo muy especial, estoy trabajando, de hecho es un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que le puedes poner una máscara para que haga fotos de medio frame. Es decir, es una Ah, como cámara la de un PNF, 30. digamos, pero podés hacer que sea de formato completo, o sea, 35 milímetros el negativo, el fotograma común, o que te rinda 72 fotos un rollo de 36. Exactamente. Ah, Entonces mirá qué curioso. empecé con esa cámara que además es completamente mecánica, cero, cero, cero batería. Y la fui adaptando, le fui agregando cosas, entonces siempre ando con esa cámara porque además me encanta, me parece muy versátil, es pequeña, es cómoda. Y desde que inicié, estoy probando, le estoy haciendo caso a una persona en la que confío mucho, que sabe mucho de fotografía analógica, que me dijo, un negativo
un proceso de revelado y explora sobre eso. Entonces me traje 3 negativos Ilford HP 5 de ASA 400, blanco y negro, y con eso estoy haciendo fotos. Eso y esa cámara y poco más. Ando bastante ligerito de Excelente. material. Me parece muy buena combinación. Aparte está bueno, viste, vos decís, bueno, voy por película blanco y negro, HP5 y muero en esta. Y me parece que está bueno, porque si a mí me pasó de llevar color blanco y negro, formato medio, y después es como que tenés una ensalada y no sigue una línea la fotografía, viste, es como que tenés un poco de todo y bueno, está bueno que haya, es una opinión, igual sería válido también hacer color y blanco y negro en un mismo viaje o en un mismo proyecto, pero yo soy más de esa línea y sobre todo de blanco y negro, así que bueno, ya me está gustando el proyecto. Así que bueno, ¿y estás revelando allá o estás más bien acumulando material para después empezar a revelar? Estoy acumulando para revelar, pero ya tuve, de hecho, subí una story ahí a la gente que me sigue, subí una story por ahí de que ya tuve mi primera experiencia interesante, porque en el Parlamento aquí en Budapest quería hacer unas fotos adentro, que hay algunos espacios interesantes para hacer ese tipo de fotografía arquitectónica. Y resulta que en la página web en ninguna parte decía que habían escáneres para la entrada al Parlamento. Y Ah, la vi a la historia, sí, la vi. sí, y hubo un dramón ahí porque intenté hablar con el jefe de seguridad, el jefe de marketing, con todo el mundo, explicarles, mira, es una cámara, es analógica, no quiero pasar los filmes, tengo el trabajo que he estado haciendo todos estos días, ta, ta, ta. Fue imposible, me dijeron, si entras, entras sin la cámara y tienes que volver hasta el hotel y tal. Al final decidí que no, pero sí estoy acumulando todo. Estoy tratando de llevarme mis negativos a Alemania y con un poco más de tiempo, ahora en un par de semanas empezaré a revelar y a sacar material. Está bien, tiene su lado lindo también, viste, acumular y de revelar todo junto porque te van quedando como las imágenes en la mente. O sea que para entrar ahí tuviste un escáner y era un escáner que te podía llegar a dañar, o sea, un escáner similar al de los Sí, aeropuertos. un escáner, como al ser parlamento, tiene un escáner potente. No recuerdo la referencia, pero recuerdo que la googleé rapidito. A ver, pregunté, la googleé rapidito y siempre te dicen como 400, pero he visto algunas pruebas y no sé, ya me pasó en uno de mis vuelos, me velé, me autovelé, porque iba dentro de la cámara, lo pasé y dije, vamos a ver qué pasa. Y por ahí tuve el resultado de esta beta blanca encima que dije, no puede ser, yo para qué me Y puse a eso probar. te pasó con un trozo de 400. Sí, una AK 400, así que no sé, no me la juego. Es verdad que no termina de quedar mal, porque la ventaja también del analógico es que a veces el grano y cierto tipo de imágenes, como que ese velito blanco incluso se ve bonito, se ve bien, estéticamente hablando, obviamente. Pero no sé, yo no me quería arriesgar. Porque como tú dijiste, estuve en España, luego estuve en Alemania, en Múnich y Berlín, y luego me vine aquí a Budapest. Entonces ya eran 4 ciudades que repetirlas cuesta un poco más y ya es el fin del viaje. Y dije, no, no, es un poco complejo. No es para arriesgar. Sí, sí. Ah, se entiende. Y aparte, si ya tuviste la experiencia de que te haya pasado, porque viste que en la teoría dicen que los rollos de mayor sensibilidad, 800 en adelante, son los que corren mayor riesgo con algunos escáneres, y es como que dicen que es más un mito que una realidad, pero bueno, vos tuviste la experiencia con un rollo de ISO 400 de que tuviste cierto velo, o sea que vos lo comprobaste en carne propia. Sí, ciertos escáneres, sobre todo los escáneres, eso me pasó en Italia, pero hay ciertos aeropuertos, sobre todo los más, no sé si son por ser más pequeños, que tienen máquinas más antiguas, no sé qué fue, pero porque yo también siempre he escuchado esta teoría de que tiene que ser más de 800, de que 400 no le pasa y tal, pero desde que me pasó ya en todos los aeropuertos soy... De hecho, es curioso, ya había hecho un video, un reel en algún momento comentando, como tipo Halo, tratando de pasar los negativos Sí, lo y... vi. Ese video está, quien no lo vio, entren al perfil de Diego y van a ver que hizo un video. Los videos de Diego tienen una particularidad que son muy creativos y tienen mucho trabajo atrás porque están editados y él juega con personajes y con animaciones, cosa que está bueno y es muy original y muy divertido. Y hizo un video puntualmente de esta situación de enfrentarse al escáner
al escáner de los aeropuertos, y lo hizo medio como en formato de videojuego, y está bueno porque el video tiene mucho humor, pero a la vez da una enseñanza, porque al final terminas dando consejos de qué hacer, que básicamente es cómo tratar con la persona que te toca, a la que le tenés que pedir que por favor te pase la película, no te pase por el escáner, sino que te lo revise de forma manual. Y en la mayoría de los aeropuertos suele sucederte que te aceptan controlártelo de forma manual, o te ha pasado de que te dicen no, esto pasa sí o sí por el escáner. Siempre intentan este típico de mira, no, si estás abajito no pasa nada, o te dicen no pasa nada, estos escáneres no dañan. Pero como decía, de hecho, justamente en ese videojuego, una de las cosas que digo es, la sonrisa es la mejor herramienta que uno puede tener con estas personas. Si uno trata de empatizar, si uno les dice, oye, yo sé que es tu trabajo, pero mira, también es mi trabajo y tal. Normalmente nunca ha habido un aeropuerto que me digan, no, tienes que pasarlo. De hecho, la vez que se me veló en Italia fue porque lo probé y además estaba pasado en la cámara, que además luego entendí. Quizás eso también es un poco ingenuidad mía, pero luego entendí que en la cámara el carrete está más expuesto, porque realmente Ajá. la tapa o el material de la cámara permite que la luz pase, la luz del rayo de los rayos X pase mucho más fácil que si estuviera dentro del carrete. Para él estar bobinado, para que pase todas las capas cuesta más. Entonces fue más una prueba, tengo que decirlo, pero nunca me ha pasado, la verdad. Siempre la gente es amable en Alemania, además ya lo saben porque está súper estandarizado. Quizás Italia o España tienes que explicarlo un poco más, tienen que llamar al jefe de policía, el jefe de policía lo tiene que mirar, lo tiene que llevar y tal, pero nunca me ha pasado. Tampoco he volado con negativos todavía en Latinoamérica, no sé cómo sea por allí, pero no sé. Mira, a mí me pasó en las muy pocas experiencias de vuelo que tuve, me pasó yendo a Brasil, que me pasó algo similar, tenía puesto un Kodak Portra 160 en una cámara TLR, en una Yashica, y cometí ese error de cargarlo antes de viajar, no sé, calculo que es una cuestión de ansiedad, porque lo podría haber cargado allá, y la cámara la pasé por el escáner, y pasó algo curioso que no terminé de entender si fue el escáner o no, pero cuando revelé el rollo en los fotogramas, me apareció impresa la palabra Kodak, que está en el papel de respaldo, ¿viste? En el papel de respaldo que dice Kodak y tiene los, Ujú. los circulitos. Bueno, me apareció como velado como impreso en la emulsión. Mm. Y, y después investigando, escuché gente que acá en Argentina, que había comprado esa película, le había pasado lo mismo sin haber pasado por un aeropuerto, porque teóricamente era una falla de fabricación de Kodak. De hecho, hubo gente que le reclamó y le mandaron rollos. A mí, yo reclamé y no me mandaron nada. Pero bueno, la realidad es que me quedé con la duda de si fue el escáner o fue una falla de fabricación de la película. Pero bueno, por las dudas no lo voy a volver a hacer, porque creo que se corre un gran riesgo. Me parece que el consejo que damos entonces es tratar de ser amable y que te lo revisen de forma manual. Sí, yo creo que sí, normalmente de hecho ahí empatizas un poco, hablas, la gente te sonríe, le cuentas un chiste. Siempre es bueno tener un chiste o dos preparados por ahí Claro. sobre rollos o algo. Es más o menos la misma técnica que se usa, o que por lo menos mucha gente usa, para hacer fotografía de calle. Viste que te recomiendan ser empático, no ir al choque, o sino más bien tratar de entrarle a la gente por el lado de que la gente lea que vos no tenés malas intenciones, sino que en realidad lo que estás tratando de hacer es pedirle un favor, y que vos necesitas, y que necesitas que te hagan ese favor para no arruinar tu trabajo. Entonces, bueno, la fotografía de calle tiene un poco eso, ¿viste? De ser amable, de entrarle a la gente por el lado del humor, como para que la gente se relaje y nos dé luz verde ante situaciones. Pero bueno, vean el video que está muy bueno. Bueno, Diego, hoy hablábamos un poco de esto de vivir de la fotografía analógica. Vos, lo anoté acá porque tengo mi apunte acá para no olvidarme, y vos en un momento hiciste una pregunta, como estábamos hablando, que era si era posible o no era posible vivir de la fotografía analógica, y hablabas de gente que se animó, y que marca un punto de inflexión. Estoy leyendo literalmente las palabras tuyas. Eh, la pregunta inicial que te hago es, ¿vos en líneas generales pensás que se puede vivir de la fotografía analógica o no lo tenés muy claro todavía? Yo creo que sí.
Yo honestamente creo que sí. De hecho, desde ese día que tuvimos ese diálogo, bueno, después de haber escuchado primero el live pasado, que estuvo súper interesante, en el que además se enlistaron varias formas de dedicarse. Es verdad que he estado pensando mucho, he contactado también un poco a personas que se dedican ya a ello para tener también un par de puntos de vista, también como tratado de mirar atrás para recordar como en el pasado todas estas personas que sé que se dedicaban profesionalmente, porque en tantos años dedicado a la fotografía digital, obviamente me encontré con personas que también hacían fotografía analógica, que se dedicaban a ello. Y estuve reflexionando un poco sobre eso. Entonces, definitivamente creo que sí se puede. Creo que hay, de hecho, después de reflexionar mucho, creo que hay dos. O sea, lo primero que uno tiene que entender es dedicarse a la fotografía, a la fotografía analógica quiere decir ser pagado por ella, es decir, vender algo. Y creo que Ok, hay dos vertientes del vender. Hay personas que venden resultados y personas que venden procesos, ¿vale? a ver cómo es eso. O sea, es decir, hay fotógrafos que venden sus fotografías, las imágenes que producen, que serían los resultados, pero hay personas que también enseñan fotografía, venden el proceso, te enseñan en el proceso o venden análisis de fotografías, como ahorita el tema de los blogs, los influencers, bueno, como toda esta arista. Entonces yo creo que hay estas dos y digamos que las analizaría de forma diferente, sin decir que una es mejor que Bien, la otra. Pero para las personas que venden resultados, que es la que a mí me parece de pronto un poco más interesante de analizar y viendo, por ejemplo, los nombres que están apareciendo aquí de las personas que se están uniendo, que sé que hace tiempo hacen fotografía analógica con la que podremos hacer análisis increíbles. Estaba pensando que podíamos ir un poquito más profundo que simplemente enlistarlas y empecé a pensar, ¿qué hace que una persona realmente termine vendiendo fotografías? O sea, ¿qué hace que esa persona se pueda dedicarse a vender sus imágenes? Y encontré dos elementos que me gustaría compartir y que quizás podrían iniciar este debate o este diálogo. El a primero ver, es, las personas tomaron esa decisión, es decir, que creo que es una de las cosas de hecho más difíciles, que es tomar la decisión de hacer fotografía y vivir de eso, de vender imágenes, porque lo que estás vendiendo al final es una imagen digital, analógica, en el soporte que sea, pero la estás vendiendo. Pero también me di cuenta de que al momento de venderla, no es únicamente venderla por venderla, o sea, no únicamente estás tomando la decisión de decir voy a venderla, pero hay un cómo. O sea, uno tiene que analizar quién compra esas fotografías, a quién se las compra, por qué compra esas fotografías. Entonces yo creo que cuando uno empieza a hacerse ese tipo de preguntas, empiezan a aparecer respuestas muy interesantes que te pueden guiar en ese cómo llegar a dedicarte a la fotografía. Y ese sería como un primer elemento. Y hay un segundo, que es cuando yo fui profesor de fotografía también en este proceso de fotografía un par de años, y hablaba de que la fotografía tiene un ciclo de vida. Y hoy mirando para atrás me di cuenta de que cuando más largo es ese ciclo de vida de una fotografía, más fácil es de vender. Porque la fotografía tiene, digamos, esto es una cosa que yo he un poco analizado después de muchas exposiciones, de ver libros de fotografía, de hablar con fotógrafos. La fotografía básicamente tiene una línea de vida que uno puede dividir en cuatro etapas. Estaría la etapa estética, que es como básicamente casi todos nos acercamos al mundo de la fotografía y nos entra por los ojos, nos parece bella, nos parece agradable y por ahí entramos. Y muchas de las fotografías cumplen ese primer elemento que sería el elemento estético. Pero bien. si uno se queda en la estética, ese ciclo de vida es muy corto, porque es una imagen bonita compitiendo con un montón de imágenes bonitas en el mercado. Entonces, de ese proceso estético, de esa etapa estética, hay una etapa que es contigua, que sería la etapa narrativa, cuando ya la imagen no únicamente es bella, sino que además te cuenta una historia o te propone algo. Digamos que ahí es cuando la imagen empieza a ser propositiva. Y el ciclo de vida entonces es un poco más largo, ya no solamente la vemos a nivel de belleza, sino que empezamos a ver, ok, pero hay una historia y entonces esto me tiene más tiempo conectado con esa imagen. Pero es que luego de eso también hay una etapa conceptual en la que ya esa historia se vuelve un concepto, una idea. Ahí es donde una imagen se puede volver el símbolo de algo, el símbolo de un movimiento, el símbolo de una revolución, el símbolo de lo que sea.
Y después de la reiterada aparición en los medios o en un mismo medio, pero reiteradamente, esa imagen se vuelve icónica. Bien. Entonces, obviamente, en ningún momento yo estoy diciendo que una imagen icónica es mejor que una imagen estética. Lo que estoy diciendo es que el ciclo de vida es más largo y como el ciclo de vida es más largo, una imagen icónica es más fácil de vender que una imagen que simplemente cumple esa etapa estética. Entonces, lo que yo creo que hacen los fotógrafos, que esa es la segunda idea que quería compartir, lo que yo creo que hacen muy bien los fotógrafos que se dedican a vender sus imágenes es que entienden ese ciclo de vida y entienden que cuando más largo es el ciclo de vida, más fácil es una imagen de vender. De hecho, hace poco estaba hablando con Nuria de un blog que hay aquí en España que se llama Dispara Film y ella me comentaba eso, me decía qué triste, no sé si era ella o alguien que se lo había comentado a ella, que decía qué triste que las redes sociales hoy hacen que la imagen aparece y luego se va perdiendo y se va perdiendo y se va perdiendo en el perfil, digámoslo así. Le decía yo, claro, si tú ves un fotógrafo que vende como, qué sé yo, por ejemplo, Kit Young, que es uno de los fotógrafos británicos que ahora más está vendiendo analógico, Kit Young reitera un montón las imágenes, muestra un primer resultado de la imagen, muestra el proceso para llegar a esa imagen, te muestra la revista en la que salió esa imagen, entonces esa imagen está apareciendo, 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 se empieza a hacer, de hecho hay imágenes que ya uno lo referencia, uno ve la imagen y dice, esto es de este fotógrafo. Entonces cuando empiezan a llegar a ese nivel, uno empieza a decir, wow, claro, es normal que este hombre pueda vender y creo que eso es lo que también marca un punto de inflexión al momento de querer vivir de la fotografía. Pero no sé, esas son como las dos primeras pullas que quería lanzar para empezar un debate contigo. Me parece muy interesante, me parece muy interesante y me parece que hiciste un muy buen análisis, porque aparte también eso despierta otras preguntas que tienen que ver por qué la mayoría de la gente no llega al final de estas cuatro etapas que vos marcás. Y ahí arranca todo esto de la inmediatez de todo, y me quedó retumbando algo que dijiste de eh, alguien, por ejemplo, se toma el trabajo, yo creo que me arriesgo a decir que no lo vi nunca, de repetir una imagen en su Instagram, por ejemplo, de subir una foto hoy y subirla a lo mejor dentro de 2 meses y después volverla a subir dentro de 3 meses como para darle un sentido y que no sea simplemente una imagen que hoy te la muestro y mañana pasó a otra cosa. Y es cierto, ¿por qué? Porque hoy es como que todo el sistema te exige permanentemente generar nuevo contenido. Y eso va un poco en contra de estas cuatro etapas que vos nombrás de una fotografía para que llegue a ser, usaste la palabra icónica, que no toda fotografía llega a ser icónica y antes había muchas fotografías que llegaban a ser icónicas porque los procesos y los tiempos eran otros, me parece. Los tiempos del fotógrafo y los tiempos del espectador, me parece. Hoy en día es como que está todo muy a otra cosa. Es como que vemos esto y ya queremos, incluso es en una cuestión actitudinal, como tenemos el teléfono. Digo el teléfono porque hoy en día eh, todo o casi todo pasa por ahí y todo se muestra ahí. Entonces, esta maña, viste, de estar pasando todo el tiempo y querer ver cosas cada vez más cortas y ni siquiera terminamos de ver y seguimos pasando, me parece que tiene que ver con esto, de la inmediatez de todo, y eso se refleja en un punto, en esto que vos decís de la fotografía. Me parece un punto muy inteligente y muy interesante, y comparto, y me deja pensando. Vamos a ver si la gente opina algo. Yo creo que muchos van a estar de acuerdo con lo que vos decís, porque es una realidad, digamos. Y vos conocés gente que logra que su fotografía llegue al menos a la tercera etapa, o te parece que la mayoría queda en la primera etapa o en la segunda y no le da el tiempo de esa madurez y de ese recorrido que tiene que tener una fotografía. Sí, de hecho, dijiste algo que también me hizo reflexionar inmediatamente, y es verdad, no todas las imágenes están hechas para llegar a esa cuarta etapa, porque Claro, además, lo que te decía, además, eso, o sea, requiere un trabajo, porque tú tienes que estar pensando que esa imagen tienes que exponerla muchas veces, pero yo creo que los fotógrafos que lo consiguen porque además lo hacen de diferentes maneras, o sea, no te están mostrando la misma imagen como ahora la publico, ahora la vuelvo a publicar, sino que juegan porque a veces nos quedamos mucho como el Instagram nos hace pasar.
claro, pues nos hace Ujú. pasar, pero también nos muestra un montón de facetas o posibilidades. Yo puedo hacer de una imagen un reel, puedo hacer de una imagen un carrusel, puedo hacer de una imagen mostrar un proceso de alguna manera, puedo mostrar esa imagen publicada en un medio de comunicación, puedo hacer un audio de una persona que yo entrevisto hablando de esa imagen. Entonces, yo creo que lo que tenemos que jugar mucho y que justamente es lo que yo ahora intento hacer mucho con mi canal, es jugar con el formato. Porque el formato te permite hacer muchas cosas, o sea, el formato te permite jugar, te permite explorar, que de hecho es una de las cosas que yo más estoy agradecido ahora de esta nueva etapa, porque cuando yo hacía digital nunca me hubiera permitido hacer chistes sobre fotografía, jugar, porque todo era muy serio, todo era muy rígido, todo era muy cuadrado, tiene que ser bien producido. Y ahora no, ahora es como, soy libre, puedo hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Conozco algunos fotógrafos, mencioné ahorita uno que es Kit Young, que vende, es un fotógrafo británico, pero hace muchas exposiciones sobre París. Y es un fotógrafo 100% analógico y lo que hace es justamente eso, el chico muestra una fotografía, muestra cómo fue el contact, la toma de contacto cuando la estaba ampliando, muestra y empieza a mostrarlas una y otra vez. Luego la foto en la exposición en París, luego la entrevista que le hicieron sobre esa foto y empieza a mostrar, a mostrar, a mostrar. Y en algún momento yo veo que solo vende y vende y vende, porque al final, lo que les decía ahorita un poco, el hecho de que una imagen no trascienda las cuatro etapas no quiere decir que no se puede vender, quiere decir que es más difícil de vender. Por ejemplo, un ejemplo de una imagen icónica, la niña de los ojos verdes afgana de Steve McCurry, es una foto Sí, icónica. Creo que hasta mi mamá que no tiene idea de fotografía la sabe cuál es esta foto. conoce. Sí. Exacto. Entonces, es una foto icónica. Estoy seguro de que venderla a nivel de venta es muy fácil. O sea, de hecho, pero ¿cómo apareció la primera vez esa foto? Él la publicó en un medio que le dio esa exposición, lo que hoy podría ser un Instagram, porque en Instagram muchas veces personas tienen más seguidores que suscriptores tuvo en ese momento National Geographic, pero luego empezó a aparecer en exposiciones, empezó a mostrar, apareció en concursos y salió un documental, salió una historia, entonces yo creo que va mucho con este tema de el formato alrededor de él. Pero sí, tengo la suerte de que conozco algunas cuantas personas que se dedican, una chica también, Valeria, que es una italiana que ha publicado un par de portadas con Vogue y que ha hecho justamente también eso para vender sus fotos, las expone en galerías pequeñas, luego trata de mandarlas a revistas, a que se las publiquen, empieza a mostrarlas y luego en su página web las vende en diferentes formatos y le da toda la exposición que puede. Obviamente son fotos que han pasado todas estas etapas, que cuentan una historia, que también tienen un concepto detrás, que hay una idea detrás, o sea, que van como muy juiciosamente por todas las etapas. Claro, es mucho trabajo, o sea, y trabajo y sacrificio y constancia, y moverse, porque nada llega por llegar, es moverse, pero a la vez tiene que tener una base sólida, digamos. Kit Chan, que vos lo nombraste, hace fotografía blanco y negro, es él Sí, el que quien pienso. Bueno, a mí me parece, vos lo nombraste la primera vez y no sabía de quién me hablabas, y después lo nombraste la segunda vez y se me vino la persona, hace unas fotografías que para mí son increíbles. Lógicamente, acá hay otra cuestión que creo que también tiene que ver, no sé si decir la calidad fotográfica porque es muy subjetivo, pero sí creo que se parte de una premisa que es por ahí qué confianza tiene uno en su propia fotografía. Entiendo que debe haber gente que a lo mejor considera que su fotografía es buena y hay gente que considera que su fotografía no lo es tanto. Y ahí hay un punto que es cuando vos no crees que tu fotografía es buena, ¿cómo mm, sos capaz de que esa fotografía trascienda si vos mismo no crees en tu propia fotografía? Hoy en día, y acá José David nos dice algo que tiene que ver con esto, que es la tecnología y la inmediatez cambió el consumo de información, tiene que ver con eso, y con esto de que las redes te exigen todo el tiempo cosas nuevas, y me parece que hace que no nos detengamos también ni siquiera a analizar nuestro propio trabajo, porque a lo mejor vos tenés una cierta cantidad de fotografías y quizás pesa más hoy en día en la balanza tratar de subir más cantidad de fotografías en una semana y no detenerte a ver, che, espera, de lo que yo tengo, qué quisiera mostrar, cómo lo quisiera mostrar y por qué lo quisiera
mostrar. No simplemente porque me lo exige de alguna manera el algoritmo, por así llamarlo, que es tan nombrado, nadie lo conoce, pero en un punto sabemos de dónde viene, sino porque realmente hacer como una introspección y decir, ¿qué dice mi fotografía? ¿O qué quiero mostrar? ¿O simplemente hago fotografía para tener mucha cantidad para subir a las redes y mostrarla y ni siquiera no tengo muy claro cuál es mi horizonte fotográfico? Creo que si no se parte de esa premisa, no digo que yo lo tenga, simplemente estoy planteando algo que son pensamientos propios, pero creo que mucha gente va a coincidir que tiene que ver con que no tenemos muy claro el horizonte. Por eso yo hoy hablaba de el horizonte y el punto de partida que está atrás, que es de dónde surge nuestra fotografía, creo que también está bastante difuso. Entonces, al no tener claro el punto de partida y el horizonte, estamos como en un medio difuso de estar más bien jugando con lo que lo que nos piden las redes en función de lo que la gente acepta como bueno o malo o lo que le parece que tiene más que ver o no sé, estamos todo el tiempo como condicionados por el resto, pero de mala manera, porque obviamente a uno le interesa la opinión del resto porque la fotografía creo que uno de esos puntos es compartirla, ¿no? Si uno se la guardara la fotografía y no la compartiría, yo creo que perdería una esencia muy importante de la fotografía, que es que está hecha con un objetivo que es que el resto la contemple y la interprete como más le parezca, ¿no? Pero me parece que está pasando un poco eso y tiene que ver con lo que decía José David, que esto de que cambió la manera de comunicarse y estamos todos un poco tratando de entender cómo es la manera de comunicarse y estamos todos medios perdidos. Entonces, encontrar un horizonte claro y un punto de partida claro, como esto que mencionás vos, de entender que la fotografía tiene una madurez y un proceso, creo que nos cuesta a todos hoy en día y es lo que hace justamente difícil esto que vos decís, que volviendo al origen de vivir de la fotografía, uno pueda vivir, por ejemplo, de vender sus fotos, no tanto con fines comerciales, obviamente, tener una ganancia, pero decir, bueno, puedo llegar al punto de que mi fotografía sea vendible, porque tiene un concepto, tiene una idea, tiene una madurez y tiene algo que decir. Y a la vez, seguramente tiene cierta belleza estética, que fue el punto número uno que vos nombraste. Parecen 4 puntos, pero son un montón, en realidad, en relación a la manera de vivir que tenemos hoy, ¿no? Mm, sí, sí, totalmente de acuerdo. Realmente tenemos este tema, sobre todo en Occidente, bueno, en Occidente, decía Occidente porque quizás lo que tenemos más cerca, pero realmente es a nivel mundial. Nos dejamos llevar por lo que nos hacen hacer las redes sociales. Yo creo que Sí. yo lo mencionaba al comienzo que hay este punto también de decisión y la decisión no únicamente va en decidir hacer fotografía, sino en qué quiero hacer con la fotografía. Y ahí está esas dos aristas de yo quiero vender fotos o quiero números en Instagram y entonces yo no voy a vender resultados, yo puedo vender el proceso y puedo vender, qué sé yo, para compañías hacer difusión si tengo miles de seguidores o es un poco también tomar esa decisión de qué quiero hacer. Como tú dices, no hay nada más bonito que ver un fotógrafo coherente que se siente, que tiene tanto cariño por su imagen, porque le ha costado, porque tiene conciencia de que esto es lo que quiero hacer, que no produce miles, sino que produce una muy bien, esa la vende, esa la lleva por todo el proceso, y no que produce mil para ver si alguna le sale y al mismo tiempo está tratando de nutrir un algoritmo que lo que quiere es números, porque no voy a decir que las personas no deberían querer números, porque todo el mundo, si nos creamos redes sociales, es porque al final queremos que nuestro mensaje tenga un alcance. Eso es Lo- evidente. El punto sería un poco más ser consciente de si ese número es el objetivo o si ese número va a transitar o va a crecer exponencialmente conforme mi objetivo, que es el trabajo en imagen, va creciendo o va madurando. Porque también tenemos este tema de queremos inmediatez en números. Queremos que ese número crezca a 10.000, a 100.000, así rápido, sin tener como tú dices, un horizonte, una base desde donde salir que lo respalde, que le dé también esa coherencia. Mm,
yo creo que es un poco al comienzo ser también muy honesto con uno mismo, decir, o sea, yo qué quiero hacer con la imagen, yo a dónde estoy proyectando todo esto, de dónde parto, a dónde quiero llegar y empezar el proceso sin mirar tanto, obviamente el feedback es muy importante, de hecho lo hablábamos creo alguna vez en alguno de los lives, el feedback es importante siempre y cuando venga de un lugar sano y uno también lo tome de forma sana, de que uno diga, ok, este feedback me sirve, lo utilizo, lo aplico, este feedback muchas gracias, quizás no es lo que estoy buscando y es un tema de honestidad. Yo diría que va un poco en esa Es lo dirección. más difícil. Es lo más difícil hoy en día ser honesto con uno mismo, quizás, o tener claras sus ideas cuando en realidad el entorno influye. Lógico, hoy se usan las redes sociales para compartir la fotografía y los likes o los seguidores, quizás yo lo puedo comparar con en una época cuando la fotografía se mostraba a través de muestras o exposiciones, sería más o menos lo mismo a tu muestra fotográfica vayan 3 personas o vayan 100. Seguramente esa persona se sentía mucho más enorgullecida de su trabajo si iban 100 personas o 1000 y no 3, porque también es eso que te devuelve la gente que tiene que ver con que, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Lo que por ahí queda medio siempre en el tintero es si realmente la cantidad es calidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si una foto a la que yo no le puse mucha expectativa y en lo personal no me gusta, pero decido subirla porque un día digo, bueno, voy a subir esta foto a ver si funciona, no funciona, a ver qué pasa. Y tiene un montón de likes. En un punto te enorgullece, pero después decís, pero esto no es mi esencia realmente. Quizás creo que es más valorable subir una foto que tenga más que ver con lo que uno quiere mostrar o una imagen que lo representa más. Che, mi fotografía pasa más por esto que por esto. Y si esta imagen que me representa tiene menos cantidad de likes, está bien que llegue eso y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pero y ahí preguntarse, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Entonces vos decís, no necesariamente lo estoy haciendo mal, estoy siendo sincero y estoy siendo honesto con lo que yo quiero mostrar. Quizás la gente no me está captando o a lo mejor no es lo que gusta de forma masiva, pero es mi esencia. Entonces, tener 1 millón de likes para mostrar algo que no te representa no debería enorgullecernos tanto, me parece. Pero bueno, es ese cambio de paradigma que tenemos todos hoy en día que tiene que ver con que se hace muchas veces, hasta de manera inconsciente, accionar en función de lo que pensamos que la gente va a opinar de nuestra fotografía y subimos quizás pensando más en que esta fotografía tiene más aceptación. Hay una cuestión también que tiene que ver con el autoestima y todo esto que nos pasa a todos, a algunas personas las afecta más, otras menos, pero creo que estamos todos en una manera atravesados por esto. Y bueno, es para replanteárselo al menos. Sí, sí, sí. Ahí, Sí, dime. perdón que te No, interrumpí, no, ahí está tenía un perfecto. mensaje de Nilsson Film, que nos dice total la falta de paciencia, claro, de lo que hablamos. Antes esperábamos a revistas que tardaban una semana o un mes en salir para ver las fotografías. Y ahora un reel de fotos lo pasamos a los pocos segundos. Sí, es cierto. Es el cambio en la manera de comunicarnos y el cambio en la manera de vivir, porque cambió la manera de vivir. Y la fotografía no es ajena a eso. Y bueno, estamos todos atravesados. Pero bueno. Así que bueno, entonces, ve, por un lado, esto de vender un resultado, que es lo que vos decías. Y por el otro lado me decías de vender, El digamos, proceso. el proceso. Bien, ¿y eso cómo sería? A ver, el proceso. Bueno, del proceso yo creo que hay mil maneras, es decir, todo lo que interviene en el proceso fotográfico realmente es vendible, desde la cámara, la producción del negativo, hay las personas que enseñan a hacer fotografía analógica. Yo, por ejemplo, no sé, me enlisté un montón, así como explorando un poco. Entonces decía, claro, tú no necesitas vender el resultado fotográfico. Yo conozco muchas personas que trabajan con fotografía, pero no son fotógrafos, son profesores de fotografía. Hace poco conocí a un chico ahí en Cataluña que hace talleres de cianotipo y lo que usa es formatos de anime que tienen tanto contraste y esto, para hacer los cianotipos, para enseñarle a adolescentes a hacer cianotipos. Y va jugando con el virado para tener colores y tal. Entonces, es otra forma de dedicarte a la fotografía
pero tú no estás vendiendo un resultado, tú no estás vendiendo la imagen fotográfica o la propuesta fotográfica que tú tienes, estás vendiendo parte del proceso. Pero es que ahora, y justamente, digamos que ahorita estamos un poco, no sé, criticando el mundo digital, las redes sociales, pero es que las redes sociales también se ha vuelto una salida para vender proceso fotográfico. Yo mismo, por ejemplo, con el tema de los blogs, cuando era fotógrafo, cuando trabajaba con fotografía digital, publiqué artículos sobre fotografía analógica en el blog, por ejemplo, de Slick Lens, que es un blog danés donde sacan artículos para nutrir webs de tipo Photoshop, Lightroom, toda la set de Adobe, la van nutriendo con contenido de este tipo de blogs. Entonces hay un blog que se llama Slick Lens y tú puedes escribir y te pagan, de hecho la editora se llama Pi, es argentina, y tú puedes escribir un par de páginas y te pagan $25 por artículo, entonces uno escribe 2, 3 artículos diarios y más o menos en un mes la tiene para estar viajando. Y es otra manera Bueno, de hablar de fotografía y estás viviendo de ello, sin necesidad de producir necesariamente fotografía. Luego están las revistas en general. Yo, por ejemplo, hace un par de años publiqué unas fotos analógicas para una revista de viajes que se llama Viaje con Escalas, que también es una mexicana que vive en España, la que la produce. Y era otra manera, le vendía artículos a ella que tenían fotografías analógicas, pero estaba vendiéndole contenido escrito plus fotografías y era otra manera. Las redes sociales, hay dos ejemplos, por ejemplo, a mí en Instagram que siempre sigo mucho porque me parecen muy interesantes. Fuji Hunter, que creo que es uno de los que más seguidores tiene en el mundo de la fotografía analógica, y Expired Film Club, que sí. son, creo, estos dos. Ellos, aunque producen fotografía, ellos venden números, porque ellos lo que venden es todos sus seguidores y el mensaje que una agencia, porque sé que, por ejemplo, Spider me escribió que está buscando una agencia que le lleve sus redes, o que, no que le lleve sus redes, pero que le ayude a manejar todo este mundo de personas que él ya tiene alrededor. Y ellos están vendiendo números, aunque produzcan fotografía, por este lado lo que venden es números, y es otra manera. O los libros, por ejemplo, hay libros, qué sé yo, libros de ensayo que ahora se ven muchísimos, libros de técnica fotográfica que se siguen produciendo. Hace una semana compré uno que se llama Sin Filtros, que va mostrando técnicas analógicas y parece un recetario de cocina. Te pone ingredientes, proceso y el resultado. Y tú la tienes que intentar copiar, como si fuera una cocina. Me pareció Una súper receta. interesante. Exacto. Luego tenemos investigadores o ingenieros que trabajan para empresas de analógico que también se ven mucho. Gente que produce material para fotografía. Ahora se ve mucho la gente que imprime 3D, por ejemplo, para partes o reparación, que eso además tiene un mercado gigante. La gente que bobina negativos para venderlo. Hace poco conocí a un chico, por ejemplo, de Argentina que se llama Alex. No recuerdo su Instagram, creo que era Visor del Tiempo o algo así, Visor del Tiempo, ok, algo Ajá. así. El chico produce visores de estos que te daban en los circos para que uno podía ver a través de ellos y veía las fotitos, y exporta. O sea, hace poco me dijo que estaba mandando a Malta un cargamento con puros visores de estos que está produciendo ahí en Argentina. Entonces, lo mismo en reparación, los laboratoristas, o sea, creo que el mercado del proceso es mucho más amplio que el del resultado, y de hecho justamente creo que eso muestra que la riqueza de la fotografía analógica está en el proceso y obviamente en el resultado también. No voy a decir que no, que nunca quiero ver un resultado en la fotografía analógica, pero hay mucha riqueza en el proceso, y en ese proceso creo que también hay muchas cosas a las que uno se puede dedicar y de las que puede vengar dinero, porque todo esto que te acabo de mencionar se vende muy fácilmente. O sea, yo mismo ahora estoy contratando una joyera para que me produzca la pieza que te comenté de la cámara para ponerle la máscara Ajá. de medio frame. Eso ya no se produce, no se consigue, porque todas se perdieron en lo largo de estos 60 años, 70 años de historia de la cámara. Entonces, una diseñadora de una joyería me la está produciendo en 3D, porque es la única manera que voy a tener de tenerla, ¿sabes? Entonces, ahí va con la parte del proceso. O sea, tú puedes vender cualquiera de los elementos que está incluido en lo rico y lo variopinto que puede ser el proceso fotográfico. Sí, totalmente, coincido. Creo que es más la gente que vive del proceso, o también podría
hacerlo de forma más general, podría dividirse también dentro del proceso como productos y servicios. También hay gente que ofrece productos y hay gente que ofrece servicios. Pero es cierto, creo que es, no sé si más fácil, creo que en un punto sí, porque quizás no hay que tener todo esta paciencia que a lo mejor, creo que sí hay que tener paciencia por otro lado, pero intentar vivir de la fotografía ofreciendo los resultados de tus fotos y que eso te permite un sustento económico, creo que es un camino mucho más tedioso eh, y hay que tener mucha más paciencia y quizás el rédito económico sea incluso menor, sobre todo al principio, y creo que hoy en día todo pasa más por el vender el proceso, como decís vos, la gente que hace revelados, creo que la mayoría de la gente que hoy vive de la fotografía analógica de forma indirecta, llamémosle, que la gente que vende el proceso, vive de vender insumos, de vender películas, de vender cámaras, de revelar para otras personas. Después, en menos cantidad, pero está la gente que se dedica a reparar las cámaras, como vos decías, la gente que, bueno, lo de la impresora 3D me parece súper interesante, yo no manejo ese mundo, pero hay muchas cosas que me gustaría y siempre digo, qué bueno sería que haya alguien que se dedique exclusivamente a fabricar piezas faltantes para las cámaras o para tapas de lentes o cositas así, porque me parece que es, en el mundo en este de la fotografía analógica, lo que sucede es que hay muchas cosas que no existen más. Entonces, hay mucha gente que tiene esa chispa de quizás de no repetirse y de no caer en lo que ya hacen muchas otras personas y tratar de buscar la originalidad, como esta persona que vos me decías que fabrica estos visores que eran muy comunes en los 80 y los 90, que era para ver las fotitos, las diapositivas chiquitas. Pero bueno, creo que también tiene que ver, y esto lo habíamos hablado, Diego, por privado también, que hablábamos que tiene que ver con varias cosas. Una de esas es el contexto, dónde está uno ubicado geográficamente, eh, y el entorno, o sea, la gente con la que uno se rodea, en dónde vive, en dónde vive, creo que yo te ponía el ejemplo ese de que a mí en un momento se me cruzó revelar, porque yo revelo mi propia película y digo, no estaría mal revelar para otras personas, de paso agilizo el proceso también porque uno practica con mucha más frecuencia, pero claro, yo vivo en una ciudad en donde estoy cerca de la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades más grandes de Argentina, pero no vivo en Rosario, y en Rosario ya hay mucha gente que revela. No sé si mucha, pero hay gente que revela. Entonces digo, en mi ciudad no podría revelar para gente de mi ciudad porque son contados con los dedos de una mano la gente que al menos yo conozco que hace fotografía analógica. Y revelar para gente de Rosario implicaría una logística, porque tendría que ir a buscar los rollos, traerlos, después llevarlos negativos, y creo que no tendría mucho sentido porque ya hay gente que lo hace, y a mí seguramente me generaría un gasto adicional, que la gente de Rosario a lo mejor no lo tiene, y a lo mejor para revelar no tan masivamente como ya lo hace la gente de Rosario. Entonces tiene mucho que ver también en el entorno y en el contexto donde uno viva. Y ser inteligente y decir, bueno, yo quiero vivir de la fotografía analógica, pero antes de decir, me voy a abrir un negocio de compra y venta de cámaras, primero mirar alrededor y decir, bueno, ¿dónde vivo? Acá, en esta ciudad o en este pueblo donde yo vivo, ¿se justifica, por ejemplo, tener un negocio a la calle? ¿Cuánta gente en mi ciudad puede pasar y entrar y comprarme una cámara analógica de los años 70? Y yo creo que acá donde yo vivo, muy poca gente. En Rosario seguramente que sí. Entonces yo, pensando inteligentemente, debería decir, bueno, si me quiero dedicar a la compra y venta de cámaras, por ejemplo, quizá debería apuntar más a un negocio que tenga que ver con la compra y venta por internet. Entonces ahí yo creo que el entorno tiene mucho que ver. No sé vos qué opinás, pero me parece que hay que primero, como se dice acá, frenar, parar la pelota, pisar la pelota y mirar un poco 360 grados a ver dónde estamos parados y qué podemos hacer con eso. Ser el mejor 10. Eso es el mejor consejo que se le puede dar a Claro, a cualquier claro. persona. Mira, o sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que esto es un tema, al final, como decía, se trata de vender algo. Y para vender, o sea, hay muchas estrategias de marketing. Al final esto es marketing, nos estamos vendiendo. Y una de esas es, claro, ver el público objetivo y ver dónde estoy parado, o sea, a nivel geográfico. Por supuesto, yo de hecho lo tenía aquí. Si tú quieres ser laboratorista, estar en un laboratorio,
Claro, hay ciudades para eso. Está, qué sé yo, Barcelona, que ahora está llena de laboratorios y hay un montón de lugares donde puedes ir a trabajar. Nueva York, que tiene un montón de lugares. Londres, Tokio, que son ciudades que realmente mueven un montón este tema de los laboratorios. Ahora, lo mismo me pasa a mí. Yo soy de un pueblo en la montaña en Colombia que si intento ir a revelar, tendría 2 clientes que conozco que hacen fotografía analógica todavía. Entonces, creo Claro. que no sería un negocio muy rentable. Pero pasa en todo. Está esta parte de que tengo que ser un poco lógico al momento de pensar en quién va a ser mi público objetivo y realmente cómo voy a acercar y cuántas personas voy a tener que van a comprar. Pero por el otro, a mí también me gusta mucho invitar a la gente a soñar un poco, a decir como, hey, vamos a traer, por ejemplo, este chico que te contaba de lo de los visores, él quizás en Argentina haya un poco mercado, no sé, o un mercado medio, pero él exporta y se montó su sistema de transporte para mandar a otros lugares y decir, yo produzco esto y lo mando a otro lugar. Y creo que también hay que abrirse un poco, porque a veces, de hecho, una de las cosas iniciales que traía, que se me había quizás pasado, era justo eso. A veces los peros que nos ponemos nos limitan a llegar a esa. Por eso al comienzo hablaba del tema de la decisión. De si yo Claro. quiero, por ejemplo, vivir de vender mis fotografías, claro, es un reto y todos tenemos que pagar facturas y claro que en algún momento yo voy a decir, pero es que esto va a ser difícil, pero hay mucha gente haciendo fotografía, pero hay muchas imágenes en internet y van a ser muchos pero hay personas que lo pueden hacer. ¿Y por qué lo hacen? Porque están convencidos de que lo Tal quieren cual. hacer, tienen cariño y dicen, yo salto y busco la manera, busco las personas, investigo. Sí, llegan a ese punto de decir, hey, voy a intentarlo por lo menos. Y eso es otro de los puntos que quería sacar aprovechando tu comentario que me parece súper valioso, que es también el tema de explorar. Yo no voy a decir que es un error garrafal, pero uno de los grandes errores que cometí en digital y que hicieron que me quemara muy rápido de la fotografía fue justamente el, por imitación, decidir muy rápido que yo quería ser fotoperiodista, porque fue esa decisión, yo la tomé apenas empezando mi carrera como periodista y fue como, ok, voy a ser fotoperiodista, mi vida la dedico al fotoperiodismo y nunca exploré otras cosas. Entonces, claro, cuando eso un poco me sobresaturó, salí disparado porque dije, no, no quiero hacer esto y no quiero hacer nada más. Ahora que estoy en esta etapa analógica en la que me estoy dando la oportunidad de explorar, me doy cuenta de que hay muchas oportunidades y muchas posibilidades saliendo. Como te decía, por ejemplo, la generación de contenidos ahora con contenidos de videos divertidos y esto me encanta. Y es una cosa que nunca me hubiera permitido si hubiera seguido en esa línea. Entonces, a veces, si uno se quiere dedicar a la fotografía, también tiene que explorar un poco y darse la oportunidad de decir, aunque sea por hobby, lo hago ahora mientras tengo un trabajo o algo que me ayuda y en paralelo lo voy haciendo hasta que veo que esto realmente lo puedo llevar a un punto que digo, ok, ahora me dedico a esto, pero nunca cortarse la posibilidad de explorar, porque si no, entonces la vida sería aburrida, ¿sabes? Sería un trabajo que no tendría como mucho sentido. No sé, es como también una idea que quería traer aprovechando tu comentario. Sí, estoy de acuerdo y me la mencionaste también cuando estuvimos charlando el otro día y coincido, tiene que ver con esto de la gente que se anima, digamos, la gente que por ahí no se queda en una idea y que da ese paso que no es fácil, que es romper esa barrera de los peros o de no me, o que son inseguridades por ahí, de no me va a funcionar, ya hay otra persona que lo hace y lo hace muy bien y le va bien, entonces yo no lo puedo hacer. Todo en la vida es un poco animarse y de última, en el peor de los escenarios, si no funciona, por lo menos lo intentaste, ¿no? Creo que eso, ya de por sí creo que hay cierta audacia que tenemos todos los que hacemos fotografía analógica, es que ya de por sí estamos embarcados en un camino que va un poco en contra de la corriente, ¿no? Y yo creo que eso ya es súper valorable porque estamos apostando, ya sea teniendo queriendo un ingreso económico o simplemente como un hobby, pero estamos apostando a algo que mucha gente considera erróneamente, y los que estamos en el mundo analógico sabemos que es un error considerarlo así, pero hay mucha gente que piensa que la fotografía analógica ya está muerta desde hace muchos años, y sin embargo nosotros ahí estamos, todos los días y haciendo cada uno lo que puede desde su lugar, pero hay una característica muy común que yo veo en toda la gente que lo hace, que es la pasión.
O sea, vos no podés hacer algo como esto que hacemos nosotros, ya sea esto, generar contenido, hacer este vivo, sentarte a editar un video, que yo me saco el sombrero porque hay un trabajo en los videos que vos hacés que es sentarte a editar, que aparte sabés hacerlo, pues yo si quisiera hacer eso no sabría hacerlo, pero hay mucho trabajo que tiene que ver con dedicar muchas horas al día, o las que uno pueda, simplemente para transmitir algo que le apasiona. Y es súper valorable, de igual manera que la gente que se dedica a revelar para otras personas, a, a investigar y comprar cámaras para hacerlas reparar y venderlas. Hay mucho, la gente se mueve mucho en relación a esto y tiene una sola explicación que es algo que nos moviliza, si no, no habría no tendría ningún sentido hacerlo y creo que nadie lo haría. O sea, yo no conozco gente que esté inmersa en el mundo de la fotografía analógica que lo haga por compromiso. O sea, ¿cuántos de nosotros trabajamos de cosas que a lo mejor no nos apasionan, pero hay que hacerlo porque uno necesita un ingreso económico? Pero en el mundo de la fotografía analógica yo no he visto gente que lo haga en contra de su voluntad. Yo creo que la gente lo hace con pasión y por algo lo elige. Y yo, vuelvo a repetir, me saco el sombrero con la gente que apuesta a esto, porque para mí es gente muy valiente. La gente que apuesta a dedicar su vida a vivir de la fotografía analógica es gente que está muy segura y tiene mucha pasión, porque aparte es algo que, si bien uno en el interior desea y piensa que va a ser eterno, no lo sabemos, porque también dependemos de otros factores, dependemos de que la película se siga fabricando, dependemos de que el costo de los insumos se pueda seguir afrontando, y ojalá no llegue, pero puede llegar ese momento en donde realmente, no sé si decir que va a morir 100%, pero puede que sea insostenible ya la fotografía analógica, como tantos otros procesos que dejaron de existir o dejaron de existir masivamente. Y bueno, hay que apostar a eso sabiendo que el riesgo está, porque el riesgo está permanentemente. Entonces, para mí es gente muy, muy admirable y se lo he dicho a todas las personas que comercializan, venden insumos, que obviamente les agradezco porque gracias a esas personas nosotros podemos seguir haciendo fotografía. eh, y para mí tienen un valor enorme porque lo hacen a pesar de, o contra todo pronóstico, por así decirlo, porque los pronósticos por lo general no son alentadores dentro de lo que conocemos, y sin embargo la gente sigue ahí y se sigue sumando gente. Entonces para mí es pasión, no le encuentro otra explicación. Totalmente, totalmente. De hecho, hay una cosa que estás mencionando que también me hizo reflexionar y es el tema de que a veces también es un tema de mentalidad. Es un tema de que a veces hacemos el mundo algo muy pequeño y creemos que lo que conocemos es lo único que existe. Por ejemplo, hace poco estuve viendo produje un video en el que mencionaba cómo Succession, la serie de HBO, se había producido con los negativos estos de Kodak, ¿vale? Pues luego me puse a investigar cómo había sido todo este proceso de revelado, porque claro, esos negativos, eso se tenía que revelar, o sea, es una cámara de video, pero al fin sigue siendo un soporte analógico que tienes que revelar y procesar. Claro, ellos empiezan a contratar personas y laboratorios locales para que lo hagan. Pero claro, ahora ahí está, porque no es solamente Succession, o sea, han habido infinidad, la película de Kodachrome, de Netflix, Call Me By Your Name, que también se produjo en analógico, y un montón de películas que se han hecho todas porque, claro, están empezando a ver que es más trabajo editar, ahorita que estabas mencionando lo de editar, es más trabajo editar el digital para que se vea como analógico que grabar directamente en analógico. Y entonces se está Claro. abriendo un nuevo rubro ahí, que es el de camarógrafos analógicos, porque no hay muchos y hay que saber hacerlo porque a la primera tiene que salir, y reveladores. De hecho, hace poco investigando encontré que había una oferta para personas que supieran revelar este tipo de películas y que tuvieran la locación para hacerlo en grandes cantidades por un rodaje que se iba a hacer aquí en España. Entonces, se empiezan a abrir rubros que uno no pensaría. Yo soy de pensar, o sea, esta es quizás una idea muy personal, pero, pero creo que si en algún momento la fotografía se acaba como la conocemos a nivel analógico, aparecerán otras maneras.
de hacerla a nivel analógico. Yo creo que es algo, y si no, contaremos la historia de la fotografía analógica hasta el punto en el que murió. O sea, siempre habrá otra manera de entrar en el rubro, así como, porque, no sé, ha pasado muchas veces, la fotografía se ha dado por muerta muchas veces, yo siempre tengo este chiste de que no andaba muerta, andaba de parranda, Ajá. pero es verdad, la fotografía se reinventa. Hace poco tuve una conversación con una chica de un blog también aquí en España y nos sentamos a tomar un café en la calle, que me encanta esto de encontrarme a alguien de las redes. Yo soy muy analógico todavía, me encanta conocer a la gente en vivo, sentarme. Y me decía ella, yo no puedo con las inteligencias artificiales. Le decía yo, ¿sabes que ahora hay fotógrafos analógicos que usan las inteligencias artificiales para generar unos efectos loquísimos? Por ejemplo, retratos. Hay una chica que hace retratos y utiliza la inteligencia artificial después de haber hecho la foto analógica para que le dé ciertas formas al rostro, es decir, para que modifique las formas del rostro y sobre esa imagen que consigue hace cianotipos. Las imágenes son espectaculares, o sea, Excelente. sí, son increíbles. Entonces, es eso, yo creo que en vez de criticar la herramienta que sale, es ver cómo la podemos utilizar en función de la fotografía analógica, porque eso nos va a dar más riqueza. Y entonces ya no va a ser solo riqueza, como lo decíamos ahorita, hay mucha riqueza en el proceso, pero va a ser riqueza en el proceso para llegar a resultados muy interesantes. Entonces, no sé, eso, se me vino eso a la Me mente y lo parece muy quería bueno compartir. porque mientras vos comentabas esto de la fotografía, de la inteligencia artificial, yo pensaba que en definitiva, cuántas tecnologías utilizamos, la gente que hacemos fotografía analógica, y que seguramente en su momento fueron criticadas o cuando salieron medio que asustaron porque iban en contra de los procesos que conocemos o que aceptamos como normales. Y y la historia no cambió, porque en definitiva pasó toda la vida. Y un claro ejemplo es el escáner, digamos. Nosotros tenemos incorporado el escáner de negativos como una herramienta más dentro del proceso analógico. Y sin embargo, si vamos a lo meramente analógico o más purista, la fotografía analógica carece de todo soporte digital o electrónico, digital, electrónico por ahí sí, pero el escáner lo tenemos incorporado como una herramienta más, como la cámara y el tanque de revelado. Y bueno, en su momento, seguramente cuando aparecieron los escáneres de negativos, habrá habido gente que habrá dicho, ¿qué es esto? ¿Por qué mezclar analógico con digital? ¿O por qué terminar? Y hay gente que lo sigue preguntando, algunos en broma y otros en serio, pero que dicen, ¿para qué haces fotografía analógica si en definitiva la terminás transformando en una fotografía digital? Obviamente es una pregunta muy frecuente que quien está en el mundo de la fotografía analógica sabe que no tiene mucho sentido la pregunta, pero está bueno a veces responderla como para que entiendan que el proceso analógico va por otro lado. Pero seguramente esto de la inteligencia artificial nos va a atravesar tarde o temprano a todos, porque es así. Entonces, vos fíjate que ya hay una persona, que es esta chica que vos mencionás, que en vez de ponerse en contra y criticarla, supo de forma muy temprana y muy rápido aprovecharla para fusionarla con la fotografía analógica. Pues seguramente eso a ella le genera satisfacción y porque le parece una idea original y porque encontró la manera de amigarse con la inteligencia artificial. Me parece que va un poco por ahí. Siempre hay maneras de reinventar la fotografía y eso va a hacer que creo que no muera nunca, porque en definitiva siempre va a aparecer algo o nosotros vamos a encontrar de qué hilito colgarnos para seguir en el mundo de la fotografía analógica. Yo creo que así como hay cosas que van desapareciendo, van surgiendo cosas nuevas, entonces en la balanza siempre está todo equilibrado y por eso perduran en el tiempo. O sea que me parece un buen punto el que tocaste. Sí, de hecho, yo siempre tengo este chiste de que para mí, las primeras cámaras digitales, estas que tenían disquete, ¿te acuerdas que se Ajá, adquirían una o dos fotos? Para mí no hay nada más analógico que eso. O sea, es que es casi una placa lo que le estás metiendo a esto. Obviamente, totalmente. no es digital, pero sí es verdad, históricamente nos vamos nutriendo. De hecho, yo creo que es la palabra, debemos nutrirnos de todo eso que va llegando en lugar de rechazarlo. Totalmente. Aquí sí, sí, aquí, de hecho, no sé, y además yo siento que la fotografía analógica es algo que puedes mezclar con tantas profesiones, tantas formas de hacer. Hace poco también conocí,
Van a ver que siempre voy a hablar de, hace poco conocía, porque me encanta, yo no soy de estas personas que lo siguen y yo ya me quedo ahí, sino que empiezo a escribir, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Y conocí a una chica que, por ejemplo, hacía fototerapia, que era la primera vez que escuchaba el concepto, pero utilizaba fotografía analógica para ayudarle a la gente a que a través de la fotografía analógica se conociera a sí misma y se trabajara ciertas experiencias personales que había tenido. A mí eso me pareció, o sea, pues como coger un conocimiento y decir, ok, yo tengo un conocimiento en psicología, al mismo tiempo me gusta la fotografía, pues vamos a hacer una fusión, como el chiste este de fusión de Kodak Sí. y Succession. Es un poco por ahí, es un poco, yo creo que enriquecer, poner, está, no sé, yo creo que hay mucha riqueza, hay mucho que meterle todavía a la fotografía analógica, hay muchas maneras de hacer. Hay gente que, por ejemplo, también está el proceso contrario. Uno ve a Salgado que hace fotos con cámaras digitales, luego las imprime en acetatos para poderlas ampliar como quiera en analógico. Hay mucha gente así, utilizando el analógico en una o en otra parte del proceso, poniéndole, quitándole y haciendo esto que sea simplemente más y más y más rico, hasta el punto en que cada persona va desarrollando todos estos métodos y va haciendo. Creo que tiene que ver con eso y creo que tiene que ver con que pertenecemos a una generación que nunca se queda quieta y siempre está buscando la manera. Yo siempre tuve la teoría de que si un día, a ver, lo más catastrófico que puede pasar en fotografía analógica es que no exista más ninguna empresa que fabrique película, porque ahí es como que no tendríamos manera o no habría manera de disparar. Y yo creo que nosotros somos una generación que de alguna u otra manera alguien va a aparecer y va a decir, yo sé cómo fabricar películas de manera artesanal, y ahí vamos a estar todos fabricando películas de manera artesanal. Lo digo irónicamente, no es tan fácil, pero no será igual, pero será distinto, pero será una manera que seguramente encontraremos como para seguir haciéndolo. Creo que es muy difícil derrocarnos, porque tenemos una perseverancia muy grande. Me parece que somos una raza fuerte. A ver qué nos dicen por acá. Espérate que se me fue esto. Sí, de hecho, acá en Chile nos dice el Canta Jazz, existe un proyecto de rescate de memoria para conservar las fotografías de las personas del territorio y para eso el uso del escáner es fundamental. Claro, cuánto archivo fotográfico se ha salvado y se sigue salvando por tener respaldos digitales? Es una realidad. A ver si había algún comentario más. Bueno, se va uniendo gente. Pero bueno, yo coincido totalmente. Creo que estamos en un momento en donde eh, van surgiendo cosas nuevas. De hecho, yo cuando por ahí empecé con estos vivos el año pasado, ni existía o no se mencionaba, no estaba en boca de casi nadie el tema de la inteligencia artificial. Y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial. Y seguramente el año que viene estaremos hablando de algo diferente, pero siempre la fotografía analógica en un punto está presente, o sea, no es que una cosa viene a derrumbar a la otra. Quizás la derrumba si uno lo analiza desde ese lugar, pero si uno lo analiza más positivamente, decir, bueno, ¿en qué podría colaborar la inteligencia artificial con la fotografía analógica? Por ejemplo, entiendo que Photoshop, Lightroom ya tienen, las últimas versiones ya tienen algunas opciones que trabajan con inteligencia artificial. Voy a decir algo muy, muy particular, pero yo, por ejemplo, cuando escaneo y necesito sacarle la pelusa, en Lightroom saco manualmente la pelusa. Bueno, quizás la inteligencia artificial sirva para hacerlo de una manera mucho más rápida. No me interesa estar una hora sacando pelusa en Lightroom si hay un software que lo pueda hacer por mí. Entonces, ver el lado positivo y decir, bueno, la tecnología viene en parte para ayudarnos, seguramente tiene su lado negativo, igual que las redes sociales tienen su lado positivo y su lado negativo. El tema es saber aprovechar el lado positivo y el lado negativo, bueno, dejarlo de lado o ignorarlo. Parece que viene un poco por ahí. Sí, de hecho, justamente estaba aquí como reflexionando sobre las posibilidades. Hace poco, por ejemplo, descubrí el ChatGPT.
no lo había visto, soy muy old school, pero una sobrinita me pidió que le ayudara a hacer una tarea y me dijo, mira, es solo investigarlo en ChatGPT. Entonces me quedé un rato en el ChatGPT y empecé a buscar procesos alternativos de fotografía. No sabes la riqueza de información que te puede dar, o sea, y sigues indagando, te sigue soltando información y te sigue dando y te sigue dando, hasta el punto de que te puedes armar todo un proceso de revelado, de virado, entender cómo funciona una impresión de acetato para luego publicarla con lo que sea, imprimirla en lo que sea, plantearla en lo que sea. Realmente tienes un montón de información a la palma de tres, cuatro palabras que puedes escribir. Así que realmente es eso, es como tengo una biblioteca ahí súper fácil que ya no tengo que ir. Yo Es recuerdo increíble. el primer libro que yo leí fue La fotografía paso a paso de Michael Lanford, que me encanta. Es un libro que me parece Sí, basiquísimo, súper bueno. Y me recuerdo que había que ir, leer todo el proceso, no se entendía muy bien, vuelves a leer el proceso y vuelves. Y ahora realmente es preguntarle a ChatGPT, oye, Michael Lanford, ¿qué decía sobre esto? Te lo comenta al momento, lo tienes ahí, ok, perfecto, ya sé cómo lo hacía. También, por ejemplo, ahora he estado estudiando mucho a Ullman, que es uno de los fotógrafos que hacía revelado analógico, así como fotomontaje en fotografía analógica. Y, y me acuerdo que, claro, al comienzo encontrar información, porque no es tan fácil encontrar libros que te hablen de este tema, ChatGPT me lo ha solucionado súper bien. O sea, le pregunto cuál era el proceso de este hombre, y me empieza a soltar toda la información, es como qué maravilla. Y empiezo yo a redactar las cosas que yo quiero usar, que quiero replicar. Así que es una fuente de información increíble. bueno, eso es inteligencia artificial al servicio de algo positivo. Yo una vez intenté, digo, voy a ver qué pasa, si pregunto, por ejemplo, cómo hacer doble exposición y puse un modelo de una cámara que no me acuerdo, y te lo explica, o sea que incluso hace que ni siquiera uno tenga que ir al manual, que a veces los manuales están en inglés o en alemán, depende de la cámara, hay que traducir. Algo que parecía, hasta hace un tiempo parecía, bueno, pero en internet está todo, sí, pero esto te lo hace más fácil todavía. Entonces hoy en día cuando tenemos una duda sobre un modelo particular de cámara, se lo preguntás a este chat y te lo responde. Entonces, esa es la parte positiva de la inteligencia artificial. Después obviamente aparecen cosas que por ahí nos hacen ruido, que tienen que ver con esto de que rescatan voces de cantantes que ya murieron y resulta que aparece un tema nuevo o de una persona cantando con la voz de otra. Y bueno, nos hace un poco de ruido porque todavía es algo que estamos digiriendo, pero seguramente nos acostumbraremos como nos acostumbramos a todas las tecnologías que aparecieron. Y bueno, después cada uno tendrá su opinión sobre qué tan moral es o no, o si suma o resta, como igual que las redes sociales, voy a lo mismo, las redes sociales es lo mismo, tiene su cosa positiva y su cosa negativa y depende cada uno qué lectura haga de eso y qué provecho le pueda sacar. Parece que va por ahí. Y no hay que volverse loco Sí. tampoco. Sí, y yo creo que también nos hace falta un poco de sentido del humor con estas cosas. Por ejemplo, hace días Claro. que tengo un proyecto en mente de poner a un montón de voces de famosos a recomendar el rollo de Diego. Eh, al Está final bueno eso. hay que ponerle sentido del humor a las cosas. Las herramientas están ahí. El que se lo toma mal, si no está, pues no está. Y al final Claro. es más jugar. Yo soy muy fan de esta palabra de jugar en fotografía analógica, porque al final, si estamos ante un proceso tan rico como lo es, ¿por qué no explorar, jugar, divertirse en el proceso en lugar de esta parte, como lo comentamos ahorita, esta parte rígida y estricta de las cosas así, así, Exacto. así? Y no estresarse tanto. Bueno, acá que nos dicen, a ver, que tenemos algunos comentarios. Ando pasando, nos dice, gente acá en Perú están cobrando por enseñarte a hacer film sub. Tengan cuidado. Bueno, qué sé yo. Eh, no sé qué opinás vos, Diego. Si querés dar alguna opinión Si al al respecto. fin sub le ponen miso, Claro, qué sé yo, son opiniones. No está mal sí. lo que dice esta persona, tampoco está mal que alguien quiera enseñar. Si hay alguien que quiera pagar un curso para eso, qué sé yo. Es un medio más.
Sí, es un proceso y de hecho hay gente que se vuelve experta en FilmSub y que empieza a desarrollar sus propios químicos para tener unos resultados particulares y hace cosas súper interesantes y quizás quiera enseñarlo. No sé, no digo que sea el caso de Perú, que sea el caso de esta persona porque no lo conozco, pero, pero lo que digo, a mí no me gustan las cosas rígidas y cuadradas, me gusta como romper un poco las cajitas. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, acá Pinol Leckil dice, no hay que romantizar, siempre la fotografía estuvo ligada a la industria, ¿sí? Lo que no da Totalmente. plata se deja de fabricar. No es porque somos una comunidad fuerte, es oferta y demanda. Sí, yo cuando decía comunidad fuerte me refería a que yo creo que sí se puede romantizar, igual voy a discernir con eso, yo creo que sí se puede romantizar. No, no hace falta decir si se puede o no se puede, cada uno la vive como le parece, pero sí es cierto que hay una industria atrás de todo esto y que por lo general el 95% de las cosas que utilizamos tienen que ver con una industria que estuvo siempre, a menos que seas, que por acá me lo anoté, que vos, Diego, en el video de las especies que disparan a lógico lo nombraste como el Herbivorus photographicus. Bueno, a lo mejor ahí no hace falta, a lo mejor ahí con una hoja y no sé, con productos naturales podés llegar y salir un poco de lo que es la industria, pero yo creo que sí se puede romantizar y que sí cada uno lo puede vivir como quiere, me parece. Pero bueno, son opiniones. Sí, de hecho, quería aportar en esto porque yo soy muy de contrapuntos. La persona que lo comentó, no te lo tomes a mal, sí tomo el contrapunto. Me gusta este juego de que aparece un argumento y entonces lo contraargumento también para ponerme en esa posición y tratar de entenderla. No, no es personal, ¿vale? Pero también es verdad que las comunidades han hecho que se muevan cosas. Aquí, por ejemplo, en Madrid hay un par de comunidades muy, muy bacanas de gente que está bobinando negativos, que está ofreciendo unos servicios, que están poniendo al alcance de la gente. Entonces, a veces la comunidad sí que genera movimiento en ciertas industrias, que estamos muy acostumbrados a que, y no estoy diciendo que siempre sea así, de hecho, la mayor parte de las veces la industria la que modifica el comportamiento de esto, pero cuando hay una comunidad y la comunidad es fuerte, puede lograr cambios. Hubo una comunidad hace un tiempo en Brasil que hacía cosas súper interesantes de importar productos como grupo, por qué sé yo, grandes cantidades de negativo, bobinarlo y darlo a precios regalados porque se coordinan como comunidad. Y de hecho aprovecho como este pedacito para agradecer a personas como Mauro que tiene Latinoamérica Analógica que realmente está generando eso, una comunidad sana, que se escribe, a mí me agrega un montón de gente que sigue a Mauro, me dicen, oye, qué bacano esto que estás haciendo, yo también aprendo de lo de ellos. Y cuando uno empieza a hacer esa mella, que yo llamo amistad, románticamente me gusta llamarlo amistad, empiezan a generarse cosas, empiezan a encontrar productos, libros, PDFs, cosas que la industria no te provee, pero que como comunidad tú puedes llegar a conseguir y que son muy bacanas. Ahí copa responder. Totalmente. Estoy de acuerdo. Creo que que esta rueda se mueva tiene en parte que ver con esto. Y cuando yo hice Latinoamérica Lógica no tenía muy claro a dónde iba a llegar o qué se iba a mover. Y lo que me generó gratamente fue la sorpresa de justamente que se generen estas pequeñas cosas. Hacerse amigos que están en otros lados y compartir procesos y compartir opiniones. Eh, con gente que yo no conocía y quiero que no hubiese conocido de otra manera que no sea por esto, esta dinámica. Así que bueno, te agradezco también a vos porque en definitiva es esto, es un feedback que se genera entre gente que estamos eh, atravesados por la misma pasión, porque esto es así, y de alguna u otra manera todo se va moviendo, así que me parece súper valioso lo que vos haces también, Diego, porque aparte lo haces desde un lugar del humor y muy interesante que uno sigue descubriendo gente que aparece con cosas nuevas. Y eso es lo que está bueno. Yo no me dejo sorprender nunca. Bueno, a ver qué nos dicen aquí. Depende. Vamos a ver de dónde venía esta conversación, pero porque una resistencia al modelo económico es que surgen los procesos alternativos. Sí, el uso de las cargas de cine en vez de comprar un portra o film de colores o procesos de emulsiones. Claro, es lo que hablamos hoy de que hay mucha gente eh, volviendo a los procesos alternativos o hay mucha gente que lo hace por razones de cuidado del medio ambiente también, que es súper válido.
no quieren contaminar, y la fotografía analógica hay que reconocer que contamina, no es muy amigable con, el, con la armonía de los ecosistemas, entonces bueno, hay gente que prefiere ir por alternativas. No sé vos, Diego, ¿cómo lo ves a eso? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la gente migra por muchas razones a ciertos tipos de procesos, por estética a veces, pero a veces también, como tú decías, por procesos de cuidado, por cambiar algo dentro del proceso, porque es que recordemos que los residuos hacen parte del proceso, creámoslo o no, del proceso analógico. Entonces, esa parte del proceso hay gente que la quiere modificar, hay gente que quiere modificar también la parte fotográfica, la experiencia fotográfica. Hay mucha gente que migra también porque siente que es más pausado que la fotografía en ciertos formatos. Entonces, yo siento que eso va, hay muchos factores. De hecho, una de las cosas con las que empezamos esta conversación con Mauro la última vez fue justo esa. Hay muchos factores, o sea, es muy difícil generalizar porque hay muchos factores que intervienen. Entonces, claro que depende y de hecho seguramente por ahí deben haber más comentarios de esto depende, porque es verdad, depende Lógico. del entorno, depende de dónde estás, depende de qué puedes conseguir, depende de cuánta gente a tu alrededor lo hace, depende de tu alcance, del alcance de la gente que te rodea, depende de muchas cosas. Y es bueno que tengamos en cuenta que no es rígido, que no está en no es solo de una manera, que nos abramos, porque también en esa apertura hay riqueza y se aprende mucho, pero al mismo tiempo que tratemos de darle una línea a lo que hacemos, porque también así podemos nosotros aportar. Entonces es como, en inglés está este both and, que es como ambos y, es esto, lo Ajá, otro y lo que sigue. exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, a ver, que acá tenemos más comentarios. Uy, se armó como un mini debate, che. Esperá que se me fue medio para arriba, a ver Ay, qué nos dicen por acá. me encanta el debate. Se armó como, lástima que después cuando yo subo el vivo no se ven los comentarios, pero bueno, vamos a ver si podemos leer alguno. Espera que se me fue como medio para arriba, ahí está. A ver, Tito dice, también creo que la fotografía analógica... Ah, esperá, que venía de más arriba el comentario de Tito. Eh, Acá está. Sobre la inteligencia artificial, como dice Mauro, tiene sus pros y sus contras. Un pro que dice que es encontrar en Firefly y es un filtro que precisamente ayuda a quitar talones, pelusa en scan. Bueno, a ver, el Digital Ace, esta tecnología que ya traían los de escáner, tiene que ver con un poco con eso. Son inteligencias que ya venían con los software. Y sobre Diego, agradecer por generar contenido tan divertido en la comunidad analógica e informativo. Muy interesante el contenido e importante en esa comunidad analógica latina. Ya, ya, Excelente. ya te Pienso pasaré igual. ya le paso el dinero después del comentario. También creo que la fotografía analógica dentro de nuestro contexto y época es casi, por definición, algo romántico. Yo pienso igual, pero bueno, son opiniones. No, nada es, acá nadie tiene verdades absolutas, tenemos opiniones. Me parece que funciona un poco así. Pero bueno, y en líneas generales, vos, Diego, ¿cómo ves el futuro de la fotografía analógica? Ya hablamos un poco de que van apareciendo cosas nuevas, pero digamos, si vos tratás de imaginar eh, una fotografía analógica, yo siempre digo 5 años, pero me voy a ir un poco más allá. Dentro de 10 o 15 años, ¿qué te parece cómo va a estar este mundo analógico? Uf, creo Es que complicado, las no cámaras van a sabemos ir ni siquiera cómo va a volando. estar el mundo digital dentro de 15. Imagínate a dónde vamos a Exacto. llegar, pero bueno. Creo que todavía no está inventado lo que vamos a hacer con fotografía analógica y no nos vamos ni a acercar. Creo que va a estar ahí. De hecho, yo siempre he dicho que la fotografía analógica es también una respuesta. Es una respuesta al digital a muchos niveles. Y creo que esa velocidad a la que va este mundo en algún momento va a ser insostenible. Creo que ese ritmo que llevamos vertiginoso de crear, desarrollar contenido digital, en algún punto eso va a tener que parar y la respuesta muchas veces creo que va a ser la fotografía analógica. Creo que las personas van a buscar cada vez más estos procesos pausados,
Creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que pasó con el concurso de los Sony Awards, con la inteligencia, la foto de la inteligencia artificial que quedó ahí entre las finalistas, es una gran muestra de que realmente el mundo necesita el analógico, necesita el proceso, necesita experimentar o explorar con el proceso. Así que creo que va a estar cada vez más ligado en cuanto a difusión con lo digital. Eso es evidente. O sea, al final en algún momento las galerías, las exposiciones serán digitales, serán completamente visitas 3D virtuales, pero serán imágenes producidas analógicamente. Yo creo que, como tú decías, es una comunidad muy fuerte. Yo una vez en una charla que tuvimos hace poco decía que era una comunidad de héroes, porque los héroes tienen una misión y yo creo que la fotografía analógica tiene una misión muy clara y es que esto no se acabe y creo que todo el mundo está aportando su qué. Yo siento que todas las personas que voy conociendo, todas las personas que me voy encontrando en el camino y lo otro, que no se me vaya a olvidar, es una comunidad muy sana. O sea, yo vengo del mundo digital donde me tocó escuchar comentarios bastante fuertes sobre el mundo de la imagen, evaluaciones, juicios de valor. Y en la Mucha fotografía competencia analógica también. me encontré otra cosa. O sea, esto aquí es un montón de gente, amigos, gente queriendo compartir, gente con problemas comunes, no tengo dinero para los negativos. Entonces, eso hace piña, eso hace grupo. Y yo creo que también la comunidad va a seguir siendo sólida, creo que esto va a seguir creciendo. También hay otra cosa que analizábamos hace poco con otra, no me acuerdo con quién estábamos hablando, pero hacíamos un análisis muy interesante, perdón si no está escuchando porque de pronto no estoy diciendo tu nombre, pero hacíamos un análisis muy interesante de que todo es cíclico. Y aunque sea cíclico, no quiere decir que cuando vuelva al punto del ciclo en el que creemos que empezó, es igual, porque se nutrió de todo esto. Entonces yo lo que creo que va a pasar con la fotografía analógica también es eso. Va a haber un ciclo como el que estamos viviendo ahora de crecimiento muy exponencial de la fotografía analógica, porque ahora mucha gente quiere estar en fotografía analógica, luego eso se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo, y vamos a volver, pero nutridos de todo esto. Y luego otra vez se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo. Eso es como, hay un chiste en Colombia que es como lo que pasa con los descaderados, con los jeans de las chicas descaderadas, que hubo su momento, se fue, se fue, se fue, y Ah, allá sí, de poco vuelve, 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 y vuelve diferente, pero vuelve. Y así lógico. pasa lo mismo. Vuelve Y creo que con bajo el contexto histórico en el que vuelve, lógicamente. Hay, exactamente. hay estudios sociales que dicen que las modas vuelven algo así como creo que cada 30 años o algo así, cada 10 años, cada 30 años vuelve una moda que estuvo de moda hoy, dentro de 30 años vuelve y lógicamente no vuelve de la misma manera porque vuelve en otro contexto social y en otro contexto histórico en donde la gente ya está atravesada por otras cuestiones y por otras tecnologías y por otra manera de ver las cosas, pero bueno, es como decir, Pero vuelve vuelve. transformado, pero siempre en algún momento vuelve. Y bueno, yo creo y es muy interesante el punto que tocaste de que la fotografía analógica va un poco, como yo decía hoy, contra la corriente, pero desde un lugar de decir, bueno, frena un poco la vorágine de la sociedad y nos replantea nuevamente los procesos, la paciencia, las frustraciones, saber lidiar con las frustraciones, porque el propio proceso lo tiene, y hace que nos detengamos y volvamos a eso que por ahí se fue perdiendo con el día a día, y todo, es como que da la sensación de que todo se va volviendo cada vez más rápido y más inmediato, y la fotografía analógica como que nos pone un stop en ese momento, y por eso creo que hay mucha gente joven que se inclina por la fotografía analógica, por eso, porque a lo mejor es el momento en donde se encuentran con el tiempo, por eso yo siempre invito a la gente a experimentar al menos un día o dos el cuarto oscuro, la copia en papel, la luz roja, porque eso también te baja 1.000.000 de revoluciones y te hace conectar con el tiempo y el espacio, que en la manera de vivir que tenemos hoy en día cuesta un poco más. Entonces creo que lo que vos planteaste de esto de que a medida que todo avanza tan rápido y en un momento va a ser como demasiado, creo que puede que eso genere que haya más gente que quiera volver a este tipo de procesos. Ya sea fotografía analógica o como hay gente que vuelve a otras cuestiones que tienen que ver con cómo se hacía algo en una determinada época, como para, justamente, es como
rebelarse contra todo el avance, y de toda esta velocidad que nos lleva puestos a todos. Así que me parece un punto muy interesante que hace que le da cierta esperanza porque hace que en un futuro la gente quizás quiera más conectarse con la fotografía analógica, así que es un buen punto, nunca lo había pensado de esa manera, así que me parece interesante lo que dijiste. Sí, de hecho, creo que una de las cosas que a mí más me inspiró a volver al mundo de la fotografía analógica fue un video que vi de un japonés que hacía retratos de los bosques de Japón con una cámara de placas. Y este chico iba y luego la revelaba de forma tradicional en papel de arroz, así con sus propios eh, no recuerdo cómo se llama el químico que usaba puntualmente, pero usaba su propio químico, se tomaba su tiempo, iba hasta el lugar, hacía la foto, que era una foto, era un video, la producción que hizo alrededor, que era casi como meditar, era como, para mí era budismo zen, era este hombre ahí en la montaña, tomando su tiempo, encuadrando en cada lugar, buscando el espacio, el árbol, tal. Y eso me inspiró, o sea, se vuelve algo inspiracional porque es como, wow, hay gente dentro, yo en ese tiempo vivía en Barcelona, en un mundo así, papá, decía, wow, qué interesante que hayan estos espacios y estas personas que deciden ir a otro ritmo, ir tan lento. Dije, qué maravilloso sería poder hacer lo mismo. Obviamente Exacto. no replicar el proceso tal cual con placas y esto, que quizás a mí no me llama tanto la atención, seguramente aquí hay mucha gente que sí, yo soy más de una onda más viajera, que unas placas son difíciles de cargar, pero es eso, y en el proceso me he ido encontrando gente así, gente que, de hecho, incluso alguna vez hablando con un fotógrafo minutero, de estos que hacen foto Sí, minuto, que en España hay muchos en los parques, aunque ellos hagan las cosas tan rápido, porque se supone que en 5 minutos te tienen que entregar la foto. Ves que aún así el proceso es lento, o sea, el proceso es van, te ponen, te organizan, te ponen la cara, te tata. Y digo, mucha y eso calma. me encanta, exacto, y me encanta porque es como, wow, qué rico sería. De hecho, alguna vez siempre me he soñado una cámara minutera irme por el mundo haciendo fotos en parques y viviendo de eso. Es como, es inspiracional, a ese punto Sí, voy. totalmente. La fotografía analógica te inspira a ir más lento, te inspira a querer ir, tomar ese ritmo y decir, wow, me encantaría hacer esto. Totalmente. Creo que más allá de las cuestiones técnicas de la fotografía analógica, creo que tiene un mensaje la fotografía analógica que quien lo sabe captar, lo puede tomar como un reflejo de lo que por ahí nos hace falta. No digo que quien no haga fotografía analógica no sepa vivir, lejos estoy de decir eso, pero digo que es a ver, como hay tantos otros hobbies o cosas a las que la gente se dedica, que hacen que nos conectemos un poco más con lo que está pasando aquí ahora y a pensar un poco y a valorar más los procesos y el porqué de las cosas y por qué se hace de determinada manera y analizar. Hoy en día se perdió mucho eso de analizar el porqué de las cosas. Simplemente las cosas suceden y nadie por ahí se detiene a analizar por qué. No digo que sea una obligación analizar, pero también hay que por ahí dedicarse un poco. Es como el proceso de leer un libro. Son momentos en donde uno se conecta con algo, sale un poco de las pantallas y se conecta con algo, viste, que hoy es difícil. Sí, totalmente. Bueno, seguimos teniendo algunos comentarios. Acá alguien preguntaba a quién vas a heredar tus cámaras. Yo calculo que la pregunta es para vos. Yo no se las voy a heredar a nadie. No, mentira, a alguien se las voy a heredar en algún momento, pero bueno, Ah, a ver qué nos dice. no sé qué va a hacer con mis cámaras, para el que está preguntando si es para mí. No sé qué va a hacer con mis cámaras en el futuro, pero como en el momento en que, por ejemplo, dejé la fotografía hace 5 años, tenía un ampliador ahí, una cámara, de hecho la primera cámara, y la regalé pero me tomé el trabajo de buscar que quedara en buenas manos. Así que lo que hice fue ir a internet, buscar una persona que tuviera un taller, que estuviera impartiendo cosas, que estuviera haciendo algo interesante. Y le escribí y le dije, mira, tengo esta ampliadora, esta cámara, ¿las quieres? Y se las quedó. Así que hagan Qué cosas buen gesto. interesantes si quieren quedarse con ella. Excelente, excelente, excelente gesto, está bueno. Bueno, a ver qué nos dice, qué belleza el cuarto oscuro, nos dice. Claro, sí, el cuarto oscuro es una belleza que hay que experimentarla. Aún
cuando se me olvida quitar el protector rojo y pierdo el papel. Bueno, sí, lógico. Eso es saber lidiar con las frustraciones, saber aprender de los errores. Es como que se podría hacer un listado de un montón de enseñanzas que nos deja la fotografía analógica, que son, en paralelo, se pueden aplicar a la vida misma, ¿no? Sí, de hecho, mira, para que no te, ¿cómo se llama? Ella canta jazz. Ella canta jazz porque no me sé tu nombre. Eh, para que te sirva, mira, yo siempre he hecho fotos con cámaras reflex y esta cámara cónica que compré es telemétrica. Claro, yo no estoy acostumbrado a que cuando miro por el visor puedo ver aunque tenga la tapa puesta. Soy un Ajá. experto en hacer fotos con tapa. Hoy, Ah, justamente bueno. ayer, estaba haciendo fotos en el Danubio, aquí en el río, una luz espectacular. Hice 4 fotos que dije, estas son las fotos, esto lo tengo que revelar ya, increíble. Cuando giré la cámara, todas tenían la tapa y ya había pasado por el lugar. Así Oh, que, mira, bueno, no, cosas que no te suceden, preocupes, todo eso es parte de la experiencia. exactamente. Y probablemente te pueda pasar una o dos veces, tres no, porque aprendés de la... y de hecho, fíjate que paradójico, porque el hecho de que la fotografía analógica económicamente hoy sea tan costosa, hace que uno incluso valore más esos errores, en el sentido de no me puede volver a pasar porque no quiero perder fotogramas, no quiero perder papel, no quiero perder químico porque me costó comprarlos. Y bueno, hasta incluso tiene ese lado positivo de decir, bueno, es tan costoso que voy a valorar más aún el proceso. Ya de por sí se valora el proceso, eh, y cuando nos cuesta más tener los insumos y todo, es como que lo valoramos más aún. Pero nunca con miedo, o sea, nunca hay que llegar, creo, al punto de hacer fotografía analógica con miedo a que salga mal porque me costó comprar el rollo, no, siempre relajado desde un lugar de calma y de disfrutar el momento, ¿no? Sí, de Diego, hecho, ¿cómo no te conocí antes? Dicen acá para que me regales a mí, claro. Ahora todo el mundo quiere que Diego le regale sus cámaras. Levanten la mano. levanten la mano, hagan fila. No, mira, que justo iba a decir con este tema de los errores de fotografía, porque pasan y es también a veces tomárselos con sentido del humor, aunque la situación, porque a veces nos volvemos muy rígidos en que la situación no va a volver a ocurrir nunca. ¿Y qué más da si no vuelve a ocurrir nunca? Miren, les puedo contar una experiencia divertida. Yo participé mientras era fotógrafo, trabajando en digital, de 2 proyectos editoriales y uno de ellos devengó en un libro que se llama La Ruta del Cóndor, que es básicamente una expedición que hicimos por los nevados colombianos tratando de registrar la fauna, la flora y el paisaje de la zona de los nevados. Y el objetivo principal de todo el viaje, que fue un mes de expedición, acampando, dándole, caminando todo el día, era encontrar el cóndor de los Andes, era hacerle fotos al cóndor de los Andes. Pues en un momento avistamos a una pareja de cóndores de los Andes, corrimos porque era el momento, llevamos todo el viaje intentando encontrarlos, fue increíble. Pasamos un río congelado, llegamos al lugar, íbamos a empezar a hacer fotos, éramos solo 2 de los fotógrafos que llegamos ahí y en el momento no había cargado la memoria de la cámara. No, no, qué dolor. Es parte, como tú decías, la frustración es una de las cosas con las que uno más aprende a Totalmente. lidiar o a trabajar. Y el Seguramente momento, en ese momento te quisiste morir, pero hoy quedó como una anécdota y ya está, y ya pasó y no se murió nadie, ya está. exacto, es parte de la experiencia y de lo que tiene hacer fotos. Es verdad, hay momentos que no se repiten y seguramente una pareja de cóndores de los Andes en libertad no voy a volver a ver. Creo que no. Pero bueno, Pero tengo una experiencia de contar, hice amigos, al comienzo me enojé, luego nos reímos, luego alguna foto salió desenfocada, ¿qué importa? Al final, la experiencia fotográfica se trata de eso, de que el proceso no es únicamente el resultado. De hecho, justamente si veníamos con lo de vender resultados o vender procesos, pero la fotografía incluye el proceso y el resultado. exacto. Y en ese proceso hay mucho que aprender como personas, como profesionales. Recuerden que antes de ser fotógrafos somos personas
y es más importante ser buena persona que buen fotógrafo. Eso sí, yo creo que es una cosa que es bien importante. Tal cual, tal cual. Bueno, Diego, la verdad que es un placer, yo seguiría hablando toda la noche. No sé qué hora es en Alemania, deben ser como las 2 de la mañana o algo así. Sí, De van a la ser mañana. las dos. Bueno, como para ir cerrando, primero y principal agradecerle a la gente que estuvo ahí en el vivo, la que siempre se banca 1 hora, 2 horas de vivo y lo hace, ahí está la gente apasionada que, bueno, que sigue sumando a esta de ese lugar. A vos, Diego, agradecerte, primero y principal por lo que estás haciendo por la comunidad analógica. Te repito que me parece muy original y muy valioso porque aportás un montón. Desde tu conocimiento, aportás desde el humor, que eso está bueno siempre porque por ahí uno, hoy yo te venía comentando cuando salí de trabajar que estaba cansado, tuve un día largo cargado en el trabajo y por ahí llegar en esos momentos y encontrar un reel de los tuyos que haces, la verdad que es un momento de alegría que, o sea, es un momento que mezcla el humor y da un momento de alegría en relación a una pasión que uno tiene. Entonces me parece un complemento que está muy bueno. Eso por un lado. Por otro lado, agradecerte también por haberte sumado a esta invitación. Eh, Creo que lo tenía pendiente y bueno, estuve yo un poco indeciso en respecto a qué hacer, viste que hice un vivo yo solo con toda la comunidad, pero hablamos tanto por privado con vos y con tanta otra gente que digo, me parece que ahí está la clave para decir, eh, ¿con quién hacemos el próximo vivo? Bueno, justamente, no hay que pensar tanto, hay gente con la que yo tengo charlas por chat, por la comunidad, y digo, ahí está, esto que hablamos por privado, no lo hablemos a ver, si hay cosas que hablar por privado se hablan, pero me parece que tiene que ver con esto de tener una conversación que sea pública, que la gente pueda participar y aportar también y que se siga retroalimentando esta rueda. Así que bueno, de mi parte te agradezco muchísimo por estar, vamos a seguir en contacto, seguiremos en contacto y bueno, lo mejor para vos. Ahí nos están saludando, gracias Jazmín, que también Jazmín estuvo muy bueno el vivo con Jazmín, que ya lo vamos a subir. Sí, de Bueno, hecho, a la yo a Jazmín gente. la conocí a través del vivo que hiciste con ella. Es Bueno, eso increíble, es lo fue que un trabajo yo, con buenísimo. eso yo me quiero quedar cuando digo muchas veces, yo me replanteo, ¿para qué hago estos vivos? Y digo, ¿habrá alguien que después los ve? Porque también se hacen largos, pero uno siempre pensando en esto que hablamos de la inmediatez, ¿no? Yo puedo ponerme a ver un video de 2 horas en YouTube, pero hay gente que a lo mejor no le interesa hacerlo, pero se generan estos lazos que son los que en definitiva tienen el valor, hacer comunidad y que conozcamos nueva gente, nuevos fotógrafos, nuevos emprendedores, nueva gente que está en la misma sintonía que nosotros. Así que bueno, ese es el objetivo. Así que bueno, te agradezco por haberme dicho que conociste a Jazmín a través del vivo, porque me reafirma que sirven estos vivos para algo. Totalmente. Y de hecho, gracias a ti, porque de verdad fue increíble. Yo siempre lo digo, no es por hacer la pelota como dicen aquí en España, pero yo siempre lo he dicho, realmente de los primeros referentes que tuve cuando volví a empezar con fotografía analógica fue justamente Latinoamérica Analógica y en general siempre he pensado que tienes una comunidad alrededor muy sana, de gente increíble con la que de hecho estoy en contacto, de los que están en el chat, creo que el 80% estoy hablando con ellos constantemente y eso lo genera este tipo de espacios. Así que las gracias son para ti, muchas gracias de verdad por todo, ha sido increíble, ha sido un rato muy agradable, me he reído un montón. Así Bueno, digo, que nada, y ya sabes, cuando vengas a Europa, mi casa es tu casa y lo que sí, necesites por aquí, más que bienvenida. totalmente. Espero no olvidarme la cámara o que no me pasen el rollo por el escáner, porque ya que cruzo el charco y me voy para Europa, por lo menos volverme con una foto, mínimamente. Pero bueno, Diego, te agradezco nuevamente y le agradezco a toda la gente que estuvo ahí. Les comento lo de siempre, esto va a quedar cargado en el feed para que lo vean, para que lo compartan, lo voy a subir a YouTube también, así que bueno, en breve les subo algunas historias con algunos links como para que tengan el acceso. Gracias a la gente que estuvo ahí, muchísimas gracias Diego de nuevo, y te mando un abrazo grande y bueno, a dormir ahora, ¿no? Ya hasta ahora. Sí, sí, ya toca descansar, que mañana hay que volar. Perfecto. Bueno Diego, gracias, te mando un abrazo, nos vemos, A chau a ti, un todos, abrazo, gracias, chao, chao a todos. chao, chao. Chao.